todos, ¿cómo andan? Una vez más en la noche están pañales por donde. Cami, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Hermosa. Miren la panza que tiene Cami, miren lo que es esto. Infernal. Pero mirá ese vestido. Maga, ¿cómo andás? Todo bien. Yo también, bueno. Muy bien, flaca. Hermosa la chica, la verdad que está muy contento. ¿Y esto qué? de ¿Y esto qué? ¿Cómo que soy? En seguridad de ustedes. Epa. A ustedes lo ven atrompado. Tómense la mano. Escúchame, ¿qué estás haciendo acá? Seguridad tuyo y de la chica. Pero, Ah. ¿por qué custodia? ¿Quién te mandó? El polaco y Gastón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tenés que custodiar? A la chica, sí, porque hay muchos chicos acá. Esto lo voy a atrompado a ustedes. Y a vos también. ¿Pero por qué sos tan agresivo, loco? Porque me tienen podrido, boludo. Me tienen podrido esta gente. ¿Sabés qué? Lo voy a sacar todo. Lo voy a sacar. Yo te voy a decir. ¿Vos cómo te sentís? Mucha prote, me Sí, parece. sí, mucho prote, ¿no? Mucho anabólico me parece que hay, ¿eh? Vengo de la familia del extraterrestre. Escúchame, ¿es cierto que los anabólicos... Somos parientes de los Escúchame, extraterrestres. ¿es cierto que los anabólicos traen algún tipo de trastorno? Sí, no se te para más. ¡Ey! ¿Estás tratando de Pará. impotente a nuestro patobica? Pará. Debe Mirá estar que el más- marciano toma eso y anda bien el Debe estar marciano. más muerta él. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Tiki Tiki. Tiki Tiki. No puede tener ese lomo y llamarse Tiki Claro. Tiki. Tiquitito. Me dijeron Es chiquitito. Me dijeron que hay una persona que lo está gastando, que lo está descansando desde hoy temprano. Alguien. Te voy a cagar trompada. Bueno, Cami, impresionante cómo se vino Banco, Cami. banco las cadenas, ¿Sí? banco las cadenas. ¿Viste? ¿A poco va aflojando? Las Así cadenas empezó, banco. así empezó con el extraterrestre. Puro Las oro. cadenas. A mí me encanta. Yo se lo dije el otro día a los Martín Fierro. Puro oro, muy gitano. Me gusta. Escúchame, ¿se están enamorando las dos del patobica? Sí. No. Tiene- No sé si me enamoraría de alguien de la noche. Tengo una limusina acá en la A ver, puerta. les quiero preguntar. En algún momento, alguna de ustedes dos Tomátela, ¿qué va a pasar? estuvieron con algún chico que sea patobica, físico-culturista? Ah, No. sí, una decepción. ¿Sí? Sí, ¿Por sí. qué? ¿Vos también estuviste? No, yo no. No me gusta. No No me te gusta. No. excita. A mí me gusta más una pancita cervecera. O sea, una que pancita la- como esta. Bueno, ponele. Que me haga un asadito, quemarme Tengo la mucha panza, casa. No, no tenés panza, está bien. Bien, bien. Bueno, vos entonces, con un patobica, ¿qué pasó? de Sí, esa pero sección? nada, mucho biribiri, pero poco, taca Mucha taca. proteína, ¿no? ¿Qué poco taca Mucho taca? Sí, ¿Qué? Tiki, tiki. vos a simple vista ¿Qué? está y después te das cuenta. Contame Es esa una experiencia- decepción, es una Contame esa decepción. experiencia con el patobica. No, la no, quiero de saber todos. un muchacho del gimnasio. ¿Viste lo que están tipo todos así? Sí, todo duro. Todo tipo, siempre viste, decís tipo, Y bárbaro. Me Después destroza. la gran decepción de mi vida. No. ¿Y cómo hiciste para zafar de esa situación y dejarlo contento o con el ánimo o con el autoestima un poquito por arriba y no derrumbar su... No, fingís su demencia, fingís demencia. No le diste más bola. Claro, no lo ves más. No le contestaste No le más. contestás nunca más, No. olvidate. Es brava, es brava. Escuchame una cosa. ¿Tenés calor vos? No, ¿O estoy ¿Vos estás bien? perfecta. Sí. Divina, ¿te viniste como para quedarte en el boliche después o no? Sí, ¿Te estaría vas a porque. quedar un rato? No, lo que pasa es que también Inc. la rompe los fines de semana también. Hoy Durante se- los- hoy se pone lindo. hoy se pone bárbaro. Yo sí, creo que se llena de desde gente. que empezamos con la programación de Dos Reyes Stream por Inc., la verdad que hemos tomado una dimensión tremenda, Ichi, y Sí. hemos tomado una proporción infernal. Es tope, tope no, de gama. No, pero fuera de joda, he visto que viernes tras viernes, no sé si qué pensás vos que el otro día estuviste... Yo el otro día me lo pasé genial Sí, ¿te pasaste y bien? reprendido para hacer un viernes encima espectacular, como si ¿Tomaste fuera. algo? Sí, tomé un Porque poquito ella- de champán. Champagne como Charlotte Canigia tomó. Champé. Ahí tenemos, vamos a presentar a los chicos también. Lo tenemos, Alexis Wall. ¡Un abrazo! Alexis Wall. O Alexis Parade, como quieran Parade. llamarlo. Le tenemos que tirar un reflectorcito en la cara o aquella luz por ahí le tenemos. Oh. O lo va a cruzar la cámara. Y lo tenemos al señor Danilo que juega en toda la cancha siempre. Danilo está ahí. Haciendo juego. Él es el que hizo la ¿A vos te voy a cortina. dar, Creo que te voy a parar con los pies, te vamos a castigar. Él es el que hizo la cortina musical del programa. la que Ah, escuchamos. mirá, Sí. está bárbaro. Además consigue bárbaro. todos los canjes del programa. Ah, Bien, bien. Así como Muy bien. Juego a la pelota de 10, a veces tiro los tiros libres, los centros, los corners, los... Cami. Vos estás- multitasking. Tazas, limpio tazas. Multitasking. Claro, sí. Danilo, escúchame. ¿Qué te echan? ¿Qué ¿No me quiere que no puedo hacer, puedo entrar? Tomátela, ni se te para. Trata la misma Tomátela. gente, pasa. Tomátela, ni se te Vamos a ver, para. después vemos. o Es a- una o a competencia. usted, señor, no se le para.
A mí se me para cada 5 minutos, boludo. Vive al palo A este. ver, quiero saber, Maga, entonces no estuvo. A mí no se me para. Menos mal. Pero no estuvo entonces con ningún patobica, ¿no? No, jamás. Ni me interesa. ¿Sabes lo que me gustaría saber? A ver. Yo quiero saber que las chicas, estas bellas damas que están sentadas a mi izquierda y a mi derecha, que me cuenten cómo les gusta que un hombre o una mujer, no sé cuáles son los gustos de ustedes, se las encare, por ejemplo, en un boliche. ¿Cuál es la forma más sutil que a ustedes las excita para que un hombre tenga la posibilidad de salir con ustedes? Ok, perfecto. ¿Quieres empezar? No empezamos. Ah, listo. Hay un solo hombre para las dos, Acá está. Uno Ya, solo hay. yo No se peleen por mí, Ah, por favor. yo no se soy peleen. de las que da el primer paso, pero ni en Pepe. Pero ¿cómo a mí hace- no me gusta, tipo, yo tengo amigas que van y full ¿Encaran? encaran. ¿Encaran? Exacto. Ah, yo soy a de mí no. esas. A mí no. No. ¿A vos encarás? No, A mí no, me yo gusta no. encarar. Ah, ¿te gusta encarar? Sí. ¿Y cómo Ah. me Pero ¿sos sutil a la hora de demostrarte que la persona te interesa? ¿Lo haces con algún gesto, con algún distintivo, con alguna particularidad? Se nota. Si te presto un poco de atención es que me gustas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, un Uy, poco uy, tampoco. uy, uy. Tampoco se pasa y caramba. Chicos, todo el mundo le está que me prestando- gusta. ¡Epa! Adentro. Escuchame, le trajiste los lentes a Cami, ¿no? Me los robaron el otro día. Aparte le hice la publi y todo. Y a mí no dice. No, me los quedo. Yo fui el Aparte, culpable. Tremendos lentes, Sí, chicos. bueno, hoy te trajo Están unos muy mejores. Bárbaros. Hoy te trajo unos mejores, ¿sabes por qué? Porque te conoció personalmente y tomó las dimensiones de tu cara. Ah. Y él tiene un sistema computarizado que pone los rasgos de la señorita y le tira los lentes que son para tus rasgos. Oh. En serio. Mirá, ahí está. Mirá. Bueno. Está conmigo el pibe. Está celoso por vos, ¿eh? El pato Che, Vica. ¿los lentes están bien? Sí, sí, Listo. lo único que te importa. Buenísimo, buenísimo. No importa. Póntela. Lo único que me importa. Escúchame, Lo único único que me importa no es que te- los lentes estén A bien. ver, ¿No te No importa? importa, si mataba, no importa. Si los lentes están. Está bueno ese tema, ¿eh? Ahora le voy a preguntar si alguna vez. que lo abra. ¡Ey! Tope de gama esto. Suspenso, es una locura eso. Chan, Pará. chan, chan. ¿Se Bueno, escucha? a ver, los lentes de volá. ¿Dónde los pueden encontrar? A ver, señor, usted dejó los lentes y se fue corriendo. ¿O le tiene miedo al pato Vica? No, voy. Dame la bolsa, te hago la locución. Cuidado, cuidado. No, mirá que te hacen desaparecer, Dejalo vender un ratito. Gracias. Los lentes de Volá los pueden encontrar en @volaanteojos y si no podés contactar al 11 6809 0178 y si no podés ingresar a nuestra web volaanteojos.com. ¿Para qué tengo? Otro anteojo para ese. Necesito un primer plano de esto. Volanteojos. Para que Ponete los vean lentes. esto. Para que vean esto. Mirá lo que son esas gafas, Mirá, por favor. Abro. Abro. Mirá estas De a uñas. poquito, de a poquito. ¡No! ¡Mirá lo Bien. que es! ¡Impresionante! excelente! Espectacular. Un aplauso para los chicos de Volá. Porque Volanteojos es garantía de confianza. Bueno, y ahora con los lentes de Volá puesto, lo que quiero saber es qué gestos o cómo insinúas a un encantan. hombre para seducirlo, porque dejaste la respuesta por la mitad. No, a mí me gusta, por ejemplo, que se dé cuenta con la mirada de que me gusta. Y A lo ver. puedo mirar tipo varias veces de arriba Hacé de abajo. cuenta que el chico que te gusta es el Pato Vica. El patovica. ¿Qué te va a gustar eso, por favor? Un poquito, te va a encariñar. ¿Cómo, ahí el chabón se da ¿Cómo lo cuenta. beboteás? ¿Cómo lo Así, beboteás? de arriba abajo, le escaneo. Ah, lo escaneás. Y el chabón se tiene que dar cuenta. ¿Y qué te gusta mirarle a un hombre? ¿Le mirás, por ejemplo? Hay chicas que le, hay chicos que hay chicas que le gusta la cola. No me llama. No, Las ¿qué manos. Las manos son muy importantes. Vos le mirás las manos. En realidad no, yo miro la simpatía. Yo miro la simpatía, pero que de repente encontrarme con unas buenas manos grandes me gusta. ¿A quién no? Mirá qué buena mano. Mirá qué buena mano. Vos tenés buenas manos también, ¿no? ¿A vos el tamaño de la mano te incide para determinar, por ejemplo, con qué te podés llegar a encontrar después? Porque con el Pato Vica te salió mal. Hay teorías igual. ¿Sí? Por ejemplo, Hay teorías. ¿cuál es tu teoría? La teoría de la nariz. Epa. Siempre juega la nariz. ¡Gol campeón, Mecha! ¡Campeón del mundo! Ya está. ¿Qué pasa? No, pero pará que no terminó. No, Dale, nariz,
Ahí está en producción todo tipo calculando Escúchame, los que son la teoría. narigones... Lo le que fal- son narigones- Me falta decir algo más. ¿Qué pasa con los que son Sí, narigones? está muy bien. Yo pensé que iba a decir lo contrario, que la tienen No, chica. que está bien, está bien. ¿Puede decir que los narigones Es aplican? importante también los brazos, unos buenos brazos. Garpa. Claro, que use gorra rosa. No, pará que tiene novio o está saliendo con un jugador de River. No. Oh, ¿qué? No, bueno. Contame. Recién sobre la ¡Bomba! marcha salió un tema que se lo propuse a la gallega, que la verdad que le gustó, y lo podemos aplicar sobre el programa este que estamos llevando a cabo, y de a poco van llegando los invitados que Bien. tenemos acá con nosotros. Tarde pero seguro. ¿Cómo le va? Escuchame, les pregunto unas cositas a las chicas y ya te damos lugar para que pasen. Lo que le voy a pedir a los chicos, si me hacen el favor alguno, que me tire un vaso de agua para nosotros y para las chicas. ¿Esto se puede tomar? ¿Se puede tomar seguro? Che, y le pasamos una factura al aire al polaco. Una bebida ¿Qué energizante. está faltando ahí arriba en la barra? Sí, alcohol. Sí, Alcohol. Gaseoso. Sí, bueno, estoy un poco resfriada, pero si me ponen una birrita, acá me la tomo. Oiga, escúchame. Buenos drinks. Oiga, llega, ¿nos tienen preparado? Cami, yo creo que una mesa en el lugar donde va a estar el polaco y donde va a estar los chicos, los dueños, el bocha. Gastón no sé si viene, pero... ¿Viene el pola? Sí, el pola viene todas las noches. Ahora, Bien. previamente a Inc. Va a arrancar con nosotros la previa de Inc. Hoy conocí a un pibe que teníamos en común al Pola. ¿Ah, sí? Que era amigo del Pola, sí. ¿Quién? ¿Y qué te contó? No me acuerdo cómo se podemos, llama. no podemos contar al aire, ¿o sí? Sí, mejor no, mejor me lo ahorro. Mejor me Escuchame. ahorro lo que me contó, no lo que me mostró. ¿En algún momento se han peleado por Cami Cancino o por la gallega? En pelearse por mí Sí. físicamente, no. ¿Pero qué pasó? Pero por yo lo que más puedo relacionar con pelea física por un hombre al que yo conozco es una estupidez, pero bueno, la verdad que es un poco deprimente. Estábamos... no me gusta, escuchá esta. Mira, yo estaba en un festival con, encima era mi ex, pero nos habíamos encontrado y fue como, jaja, venga, nos llevamos bien, estuvimos de acá para allá, no sé qué, toda la noche, y en una de estas estábamos caminando así medio borrachos y chocamos a un pibe sin querer, seguimos caminando, bueno, el pibe se da la vuelta, viene, no sé qué, empieza a encarar a al que era mi ex, y el otro, empiezan ahí como a discutir, se empiezan a pelear, empiezan a venir amigos de vinieron dónde fue 3 esto? amigos más en Tenerife. Hay unos festivales, chicos, vayan a España, a Tenerife de festival, porque es impresionante. Escuchame una cosa. Vos, escuchame, le estás haciendo propaganda a Tenerife y a los festivales, pero tenemos Sí. acá el mejor boliche de Capital Federal y de Gran Buenos Aires y, Y de bueno, toda la Argentina. Y- En Argentina, Inc. Ah, bueno. Que además, a mí me dijeron que acá vino Justin Bieber. Me encanta esa anécdota. ¿Querés contarle lo que pasó con Justin Bieber o...? Sí, contaban al aire cuando vino acá en Argentina justamente que fue en una época rebelde de Justin Bieber donde, bueno, Los patobicas. estaba en una, completamente Justin, y cuando vino acá a hacer un recital llegó a Inc. y bueno, casi rompe todo este muchacho. ¿En serio? Full amigo del Pola, Sí, que y se quedaban bueno, hablando en la y puerta. Casi hubo una confrontación entre los patobicas de Claro. Justin Bieber y los patobicas del Él boliche. estuvo, él ¿Con estaba. vos, ¿Vos Tiki? estabas? Él estuvo. No. Sí. ¿Con qué figuras Él se trabajaste? peleó con Justin Bieber en la puerta de Inc. Yo lo defendía a Justin. Estaba con Dani la muerte. Vos lo defendiste a Justin, qué vendido. Yo soy de la escuela de Dani la Muerte, soy un hijo pródigo de él. Ok. Y la muerte. Dani la Muerte. O sea, Dani la muerte es grosso. ¿Vos cómo te llamarías dentro de la jerga del Pero- fisicoculturismo? Dani el Muerto. Dani el Muerto. Y soy Que venga amigo un día de al piso Esperanza, Dani la muerte. Tito Esperanza. Sí, amigo tuyo, Tito. Amigo mío. Sí. Y, También. y bueno, y sí, Justin vive, Justin vive gracias a mí. Bueno. Justin Justin vive Bieber. gracias a mí. Yo estoy preocupado por la barra, pasa? Danilo. A vos, a ver, Patito. preguntarle a los chicos ahí, al bocha, a todo, a ver si viene la barra. Bueno, quiero saber si acá mi Cancino en algún momento se disputaron su amor o su Bueno, corazón. pará, yo no terminé de contar mi anécdota. La conclusión fue que me tuve que empezar a pelear yo Vos. con esos pibes también. Vos, Yo, porque yo no te dejo sola, yo no te abandono en ninguna. Y pará, Pero y no- empiezan a pasar un par de amigos de él y pasaron de largo. ¿Qué te tenían miedo a vos? ¿Te tenían temor? Y sí, me vieron mis bicis y me dijeron con la gallega no. No nos vamos a meter.
Con Muy fuerte. Pero escuchá, ¿fue por amor a vos? No, no fue por amor. Por eso te digo, por amor, pelea física, creo que nunca hubo. Bueno, pero podemos hacer una pelea por la gallega. No sé, ¿quién está dispuesto a levantar la mano Claro, y pelearse quiero por la que gallega? mi primera pelea por amor. ¿Hay oferentes? ¿Hay oferentes para pelearse Permiso. por la gallega? Permiso, tengo un poema para la gallega. A ver, A ver. dale. Para vos, gallega, querida. Cuidado, ¿eh? No, no, tranquila, tranquila. Yo no me cago a piña en España, Tenerife, todo eso acá. Vale. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en In y Dos Reyes, la gallega más linda está en la Argentina. ¡Bravo, bravo, bravo! Se enamoraron, chicos, hay amor acá, Vete como afloja, ¿no? Guarda que hay amor. Por usted, Cami. ¿Se disputaron a duelo en algún momento? Sí, me pasó. ¿Sí? Cuando me separé. No. Me separé y yo fui a un boliche No me con digas. un amigo. Muy bien. Te juro, No pasa nada. ¿Te siguieron? juro por un amigo. ¿Te siguieron? Apareció en el boliche No, te y siguieron. lo agarró No, te del siguieron. hombro y dice, capo, rajada acá, le dijo. La nueva y la Y a ex. vos esa A mi amigo. situación, ¿te gustó, te excitó, te dio por la... Te dio No, dije, está re loco este. ¿Eh? No, está re loco, dije. Vos dijiste, Pero hay chabones que compiten. No. Yo creo que los chabones tipo. Ah, bueno, pero no llegaron a pegarse. No, pero ya Casi. que te pongo una mano encima. Claro. Bueno, a Ya mí es- esa me pasó. Ya Esa es sí me pasó. muchísimo, ya es muchísimo. Con un Quiero famoso. creer que a ninguna de las dos le pusieron una mano encima. a No, algún hombre, nunca. No. Jamás dejaría que un hombre te toque o No, te haga... amigo. ¿Alguna marquita en alguna relación No. puede llegar a haber habido en algún momento? ¿Algún chirlo o algo? No, así no. Que hayas pedido vos. Estamos hablando. No ¿En serio consentido. estamos hablando? O sea- Esto no es nada, esto es una muestra gratis de lo que es este programa. Estamos siendo sutiles como honor. Pobre. ¿O no? Y hoy que no está Celina. Silena. Selena Rucci, Selena Rucci no está. Felina no está. Selena Chicas, Rucci. le vinieron a sacar el lugar acá, me parece. Sí, aguante. Bueno, Ay, si ella quiere. Cami Cancino, la cronista del momento es. Sí, epa. ¿Vos sabés lo que pasó el otro día en La los Martín cronista del Fierro? momento. ¿Qué Oh, pasó? se armó la tole. Escúchame, primero, yo propondría, no sé qué me dicen ahí los técnicos, Ichi, los chicos, Fede, no sé dónde está el productor. Un Me lío. interesaría que alguno de ustedes, si tiene la amabilidad de ir a buscar la barra, porque la quiero ver llena. Faltan, ya me dijeron recién. ¿Falta para la barra? Faltan, tiene que esperar un rato. ¿Qué hay que cocinar? ¿El whisky? Hay que esperarlo bien. Hola, comandá, los tragos. Mirá lo que es esa. Mirá, mostrale la barra. Está marinado. ¿Eso Está es la marinado. barra de Inc? No, por Estamos favor. haciendo el trago, estamos batiendo. Escúchame, vamos a corrernos un poquito hacia la izquierda y lo dejamos entrar a nuestros invitados, por favor. Chicos, ¿estamos preparados? Una silla por acá, alguien que la alcance. Ahí ¿Estamos está. ready o no estamos ready? Bueno, Danilo, querido, Pasa. poneme el A ver acá. micrófono. Poneme medio. Sí. No, Me no, siento no, Fabián Serfoglio. Ah. Bueno, tenemos de invitados... No. Toma. Lo voy a acompañar, Ahí está. Tenemos de invitado el día de hoy. Esta línea está prendida, Ah, está conectada, llegada. chicos. Sí, bueno, tenemos al señor Probando. que tiene una experiencia infernal, que tiene conocidos por todos lados y algunas anécdotas que otras. Quiero pensar, le dicen el rey de la noche. Pero no sé por qué le dicen el rey de la noche. ¡Agustín Almirón! ¡Vamos! Hola, hola. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Agustín Almirón, corre el micrófono a su gusto. a su Ahí va, gusto. perfecto. Ahí está bien. Gracias por la invitación. Un gusto Llegamos tenerte. tarde, venimos del Movistar Arena, venimos con la limusina. Bien. Ahí estamos con Danilo, con el mago, con todos Por ahí amigos. vamos a salir a dar una vuelta. Dale. Entre programa y programa. Por el techo, música, No, paseo, antes de que foto, empiece la video. previa de Inc, por ahí salimos a dar una vueltita. Dale. ¿Tenés champán? Porque acá nos dejaron a pico seco. Dice que champán las pone mimosas. Hay champán, hay copa, todo. Sí, tenemos. Y la noche está en pañales. Está en pañales. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Dale. Escúchame, acá tenemos un personaje de la noche que encanta. tiene miles de experiencias Mamita y querida. ha contado algunas que otra anécdota y muchos de los que están acá nos querían juntar. Bueno, se juntaron el hambre y la gana de comer. Mamita querida. Muy bien. Gustazo. Hoy hay Hoy se hay pone, mesa, hoy se pone in con todo acá. Escucha, Cami, ¿le querés hacer algún tipo de pregunta al señor? ¿Ha Preguntame. estado con las figuras que se te ocurran? Con Pero qué Maradona. figura tope. Estuve con estás todo, hablando? con Diego Armando Maradona, con Oh, Tinelli, a Susana, ver. Mirta. En Pasión de Sábado. Pará. Moria.
Moria también, 1000 veces. Hablame, Cumpleaños, videoclip. hablame de Moria en la noche, de una anécdota de Moria, porque yo soy fanática de Moria. Con O sea, la Moria, amo, y se la cumple amo. la hija de Sofía, la he llevado para su cumple. Escúchame, Agustín, contá primero que tenés una agencia. Claro, de yo tengo limusinas. limusinas hace Claro. 23 años, alquilo limusinas hace 23 años. Ay, qué copado. Hago en Martín Fierro hace 17 años, hice series, videoclip, estuve en todos los canales, por Estuvo suerte. con el grupo Volcán. Grupo Volcán, estamos con 30 años. Que llore esa malvada. Que llore, que Un tema de Volcán para hacerle escuchar a Cami. Yo era el rubio, Y a la gallega. Son dos Dale, dale, nenas. dale. Son dos nenas. Los 90 las chicas no habían ni nacido. Yo los me, 90. Claro. yo me dejaba el pelo largo por Nací eso. en el 99. Mirá, el 99. La nena. Modelo 99, ¿vos? 97. Modelo, boludo. Bueno, Modelo 97. ahí estamos en pleno auge, el 97. Qué Y acá grande. tenemos el Pato Vica, lo trajiste Modelo vos. 90. Un amigazo. El Titán es un amigo de años. No, ¿qué titán? ¿Qué titán? No, ¿qué titán, Tiki boludo? tiki. Ay, me equivoqué. Tiki, El boludo. tiki tiki, me equivoqué. Tiki tiki. No, a trompadas. ¡No, no! Se picó. Lo voy a llamar al Titán. Te zarpé con las pibas. Lo voy a llamar al Titán, te va a cagar a palo. Vas a Te ver. zarpé con las pibas, tiki Bueno, tiki. disculpa. Escúchame, disculpa. el Pato Vica no puede tener un sobrenombre que sea Tiki Tiki. boludo. Claro, es como muy tiquitito. Tiki tiki. Por otro lado, señor Martín, ¿tiene anteojos para el señor Agustín? ¡Oh, es un amigazo, Martín! Bien. ¡Vamos, Martín! ¡Volá, Con volá, Agustín de anteojo! Volá, con sus anteojos que seguramente lo debe haber prescripto, especialmente con su computadora súper avanzada para ese rostro. Esa, las mejores gafas del país. ¿Sí? Inteligencia artificial. A ver, un amigazo, aplauso. Martín. Vamos, Martín. ¿Todo bien? Volá con tus anteojos, las mejores gafas del país. Sí. Porque si es volá, porque si es anteojos, es volá. A ver, quiero ver ¿Cuántos esas anteojos gafas. de bola tenés, Agustín? Ay, la ¿Cuántos? vimos. ¿Cuántos? Hemos hecho producción. ¡Oh, me vuelvo loco! Mirá esto. Que ¡Oh! ¡Alta gama! Un éxito, volá con tus anteojos. Gracias, Martín. Escúchame, dejate los puestos que te quedan pintados. Ya ¿sí? está, olvidate. Yo te propongo. Ah, vino doble, vino doble. ¡Oh! ¡Esto fue sin querer! ¿Esos son los míos? Escúchame, yo propongo entre programa y programa, antes que empiece la previa de Inc., de salir a dar una vuelta en limusina. Dale, con dale. eso. Che, vos sabés, Daro Showman ahora viene en un rato, Sí. te anima todo, es un gran animador, de verdad. Buenísimo, buenísimo, lo vamos a conocer. Aparte, además de ser animador, es artista. Obvio, ¿no? ya está llegando. Bueno, quedamos bien, entonces. Bueno, Hoy le metemos Che. un zinc fuerte. Yo tengo una pregunta. La que quieras. Vos alquilás limusinas, Sí. ¿no? Entonces, ¿hay diferentes tipos de servicio de limusina? ¿Qué es lo más bizarro que te pidió algún famoso? ¿Y quién? Quiero nombres. No, nombres no podría, porque hay políticos. Oh. Tengo historias con trans, con enanos, con Epa, gays. yo creo que empieza a contar. Despedida de solteros. Que olvidate. cuente, que cuente, que cuente. Imagínate que lo llevé a Charly García durante 15 años por todo el país. Oh. Tengo historias ¿Sabés las historias que debe en tener Rosario, ahí? en Villa Gesell, en la costa, en Presidencia, en los teatros. Pará, y podemos hacer un enigmático. Vos nos decís un par de cosas bizarras que te pidió y nosotros adivinamos quién es. Y Dale. bueno, han pedido. Está bueno, Olvídate, con juguetes, con cosas prohibidas. ¡Eh! Y después a otro día de un casamiento hay que limpiar todo, ¿sabías esa limusina? Yo llegué a tener 4 limusinas. Escúchame, ¿qué es lo más raro que encontraste en una limusina? ¿Pero qué? ¿Hacen cosas raras? Tienen sexo fuerte, claro que sí. Claro. Es un telo ¿Quién no soñó Qué con tener desagradable. Pero la limusina no es solamente para que te pasen de un lado a otro. La ¿Qué buena pasa ahí? De un lado a otro, pero de Imagínate que diferentes entran 6 maneras. personas, 8 personas, el champán, la música, la noche, hay un vidrio divisor cerrado, la música, la noche se presta y a veces pasa. Pará, ¿y va con chofer? Pare, pare, Claro. vamos, Sí, sí. Vos decís que hay... Swinger, todo. No, hablando de verdad, o sea, no pasa Che, ¿cómo siempre. le gusta la fiesta a todo lo que Che, están acá? Hay mucha noche acá, mucha noche. ¡Eh! Ojo, Yo me porto bien, mirá, papá. che, ojo que como cuento eso, hago cumples infantiles, la limo se limpia. Dale. Hay de todo, hay de Ahora todo. se le llama cuentos Mi infantiles. pregunta, la pregunta, y vamos con eso, y si querés repregunten Yo sobre no lo ello. puedo creer. Sí, sí. Escuchá. Pará. O sea, estoy descubriendo un mundo nuevo. Pero tienen sexo en un avión. Pará. No te hagas, Cami. ¿Pero por qué? Pará, no sabía que la gente tenía... Pará, vamos por parte. ¿La gente no tiene sexo en un auto? ¿Nunca tuviste sexo en un auto? Sí, pero vos manejando ¿Ah, sí? y la gente atrás. Claro, la mismo se va moviendo así. Porque hay, No se ve, gente que no le se gusta ve. que la vean cuando están teniendo relaciones sexuales. Buenísimo. Una vez me pidieron Pará, que aplaude, vos una vez pidieron que me Vos meta. estás manejando y yo te digo... En los semáforos de Es costadito. cierto que un día te pidieron que aplaudieses o que Sí. aplaudieras. Me han y cuando pedido, te estando diste soltero, me han pedido que pase todo. Sí. En Pará, la despedida de soltero me pusieron plata. Vas musicalizando.
va musicalizando Paso todo. música, le Y se hace, preservativo, por le paso ejemplo, champán. si viene una persona muy famosa, Sí. te pide contrato de confidencialidad por el chofer, por ejemplo, Ha pasado, sí, le cerramos y no se baja nunca el vidrio. O sea, lo que pasa ahí atrás queda ahí atrás. queda detrás. Y el Escuchame. chofer contrato de confidencialidad. Yo quiero hablar con uno de esos choferes. Dale. Hay un vidrio polarizado. Escuchá, ¿en algún momento hiciste de chofer vos? Muchas veces, Muchas sí, muchas veces. ¿Y en algún momento también te pidieron que le pases un sildenafil o un tadalafilo? Han quedado pastillas azules, sí, las azules, olvidate, ¿sabes las veces que han quedado? llena, Sí, olvidate siempre. Pastillas y preservativos que no falten nunca. ¿Has participado de ese Encuentro. Y estando soltero y separado no te voy a mentir. Yo te iba a salir de la realidad. Bueno, ahí apuntaba mi pregunta, acá me escuchá, tapate los oídos, vos Maga también. ¿Cuál es la fiesta más rara y más extraña que tuviste arriba de la limusina? Ah, yo quiero escuchar. Sí, y había chicas, travestis, había una enana hermosa. ¿Enana? Hermosa, ¿Vos estuviste con la hermosa. enana? Y una vuelta subió una. Escuchá, No escuchá era esta. Noelia Pompa. Una amiga de la Maciel es un enano travesti. Amiga de la- Enano ¡Ay, amo! travesti. Pero divina. Sí, yo estuve con ella, pero. Dale. Te lo contó un amigo. La vi en acción y no, cosa Escuchame, loco. ¿te lo contó un amigo? Me lo contaron, sí, Dale, sí. sí. Me dijeron que le llevaba por el piso. No, puedo creer. Pero no lo puedo creer. Pero contame de esa fiesta en particular que tuviste arriba de la limusina. Pasaron 30 minutos del programa y no puedo creer. Es un montón, es un montón. Está asustada. Esta chica que vive en una burbuja, en un pelotero. ¿qué? No, se hace. Sale de noche, No, ¿no? pero pará, hay una pregunta. Hay algo que no entiendo. Hay algo que, bueno, yo hace poco descubrí que es el alquiler de los enanos para fiestas. Sí, obviamente, sí. Ay, a ver, ¿Qué yo estoy un opinan poco de en eso? contra. Tipo, ¿alguna vez? Y es tipo, bizarro, pero los enanos trabajan de eso, en los circos. re- Trabajan en bizarro. boliches, sí. Hay muchos enanos que cantan, que laburan en los circos, que hacen de stripper. Hoy a la limusina Wow. tuvimos la posibilidad de casi llegar a invitar a dos chicos Sí. de baja estatura para que vengan De a baja compartir. estatura. Sí, De baja sí. estatura no a controplasia. Sí, de baja estatura. Más sutilmente. Igual me gustaría contar con el servicio de la Cuando limusina. quiera. De Pero parte no- de Danilo, pero el mago, no, toda gente escuchá, amiga. El polaco nosotros- es un amigo también. Nosotros somos gente seria, no para una fiesta, sino para hacer alguna producción acá o algo. Foto, video, llegada. Para algún cumple, una Mirá, llegada. tenemos limusín, tenemos No te hagas patobica. serio. Todo. Cronista, Vos ya cronista. empezaste a transpirar. Es que estoy descubriendo un Dos mundo cronistas. nuevo. Bueno, y tipo. aprovechá para preguntar. Vos sabés que hay gente swinger, hay gente que se en fiesta, sí. Sí. Pero adentro una. Pero para. O sea, hay un poco de morbo ahí. Tipo, Hay gente que saber tiene sexo hay en el alguien- avión. saber que hay alguien que está manejando ahí y hacer como una festichola. Y cuando hay un avión lleno y tienen sexo en el baño del avión, ¿qué Ah, que pasa? pasó hace poco, es verdad. Claro. Para, ¿y ¿Vos alguna fuiste vez te sexo, pasó Marco? que estuvieras O sea- adelante y te dijeran, che, baja la ventanilla, venite para atrás? Por lo menos 10 veces. No. Por lo menos 10 veces. 10 veces. Y de esas 10 veces, ¿Sabes lo ¿es que cierto, hacía? Agustín, que no participaste en ninguna? No, de las 10 pasé 8, porque 2 estaba juntado. hago el paja, el salto, Tenés el un salto. 80% de efectividad. Bajo el vidrio y salto. Pero olvidate. pará, por Y ejemplo. me dejan propina encima. Pará, tengo una idea. Por ejemplo, yo que estoy en pareja. Dale, me encanta. Yo no quiero ir a ningún lado porque no es un destino. Quiero vivir la experiencia de estar ahí. O sea, yo te puedo decir, yo quiero que me Sí. lleves a recorrer con mi pareja. Sí. Vos, tipo, hacer la. Pero que no, Pongo vos música pasás, fuerte. Que cierre el vidrio. Pasás y volvés. Que cierre Esa el vidrio. disposición, a donde quiera voy, freno, Puerto Madero, lugares oscuros, Palermo, Lago de Palermo. Ah, pará. Vos frenás en un lugar. Donde vos quieras. Esa disposición. Ah, vos decís, por ejemplo, yo sé que. Hay un si- teléfono interno, me vas diciendo, frená, anda acá, voy acá, frená, pasá de Ah, preservativo, no es pasá por- de champán. Yo cuando decís alquiler de limusina, yo me imagino que te llevan a un punto. No, y esa te dejan disposición, ahí. donde quieras. Es móvil. Un telo móvil, un telo móvil. Un telo, claro, en realidad es un telo móvil. Claro, yo en pandemia. Parece que le gustó acá, mi guarda, En pandemia. Guarda que creo que va a experimentar. Si cuento historias en ¿Le vas a proponer eso a tu novio? No, pues está buenísimo. O sea que le gusta un poquito el voyeurismo. No, pero está muy bueno. Por ejemplo, vos, tipo, si querés estar tipo con tu pareja, decís algo diferente, bueno, me alquilo una limusina. Hoy a Puerto Madero, hoy a Palermo, hoy a La Boca, donde quieras. En pandemia, si te cuentas las cosas con todos los permisos, ¿A las cosas dónde, que, a dónde las cosas ibas? que hicimos. ¿A dónde ibas a esconderte con la Pero limusina? hemos ido hasta en Villa, nos metimos. Porque no pasa Mientras desapercibido. pongan la plata, ahí nosotros vamos a otro ahí lado. no me meto. ¿Y cuánto cobra un servicio, por ejemplo? Hay servicios de 300.000 pesos de ahí para arriba. Depende del día, la hora. Depende un de la casamiento. cantidad de gente también. No, la gente no tanto. Más que nada poner un casamiento, un 15, lo más caro, las 3 horas, 500.000 pesos sale. Bien. Para que tengan ¿Y hay referencia. algo que digas, no, esto no lo hago? No, todo sí. Yo soy Todo. todo sí. Droga, alcohol, sexo, todo sí. Vamos. Todo sí. Mientras no rompan. Si rompen, pagan, no hay problema. Y si tienen droga, que dejen algo. Por favor, que hay menores mirando la pantalla. No hay que drogarse. La droga te lleva a la perdición. Escuchame, ahí sigue llegando gente, no sé.
A ver, hola, ¿cómo andan, chicos? Siguen ¿Todo cayendo bien? invitados. Daro. ¿Todo bien, Daro? No te veía por La el noche está en portalón. pañales, Un gusto, papá. Cuando yo te nombro la noche está en pañales, ¿a vos qué te significa? ¿A qué te retrotrae? Por ejemplo, a mí, La noche está en pañales. Y los 90, la noche está en pañales. O Que esto recién recién arranca, empieza. claro, obvio que sí. el disfrute con tus amigos, la Sí, previa a un la asado, previa. la previa a salir. Esto recién arranca. Sí. La noche está en pañales. Para usted, señora Cami Cancino, ¿qué significa? Sí, que recién arranca. Sí. Sí, ¿Y te gusta que olvídate, esto está recién bárbaro. arranque y que falte mucho más todavía? Sí, si ahora está llegando la gente ahora Sí. ahí. Tiene una gana de arrancar con el novio en la limo, parece que Está haciendo duro en la cabeza. ¿Cuántos hijos? Está bárbaro. Le hago precio, le hago precio, le hago Pero precio. a Cami le van a hacer precio, seguro, ¿no? Sí. Menos de la mitad lo hacemos, menos de la mitad. Es que es Escuchame. re divertido. Sí, está bueno. Algo diferente. Es lúdico. Escuchame, no sé cómo se llama el novio de Cami, pero te está tirando una indirecta Para el total. cumple, ahí está, ¿cuándo cumple años? Ah, ya recién cumplí, pero. Bueno, para el cumple no él, para el importa, cumple él. armamos un Para el cumpleañito. aniversario. Bueno, esta noche espero que nos tengan preparada la mesa de Inc. Sí, con No, el porque la polaco. barra por ahora sigue en deuda. Ya viene, Sí. está en camino. ¿Hablaste Están con el polaco? Me dijo el polaco, están preparando los hielos. Ah, sí. Están preparando Muy bien. Está calentando el whisky. Escuchá, a vos, ¿qué te gustaría preguntarle o qué experiencia te gustaría vivir dentro de una limusina? Ahí va. Dentro de una limusina. ¿Qué se te ocurre? A ver. La verdad que nunca tuve ese placer, pero me gustaría posta estar con todas mis amigas. Bien, un cumpleaños, una despedida de soltero. No, un día cualquiera con todas mis amigas Tomando y champán. hacer tour. Sí. Decir, dale, vamos a bajarnos en este lugar. Nos bajamos, estamos un ratito y de repente a alguien decimos, vos sos el elegido o la elegida. ¿Querés ir un ratito en una limusina con Hermoso. nosotras? Te venís. O sea, de levante. Vamos, Damos gallega. seguimos dando vueltitas O sea, y nos recorremos toda la ciudad. O sea, un takeaway. un ¿cómo- takeaway, cómo- claro. ¿Cómo se pronuncia? Take away. Un Un takeaway takeaway. de hombres. Takeaway. O de mujeres O también. de mujeres, Sí. de quien a nosotras nos parezca que tiene la energía y la vibe para estar con nosotras en una Bien ahí. limusina. Muy bien, muy Y bien. para bancarse estar con vos y tus amigas también, ¿no? Claro, ojito, que no es poco, Escuchame, ¿eh? Hay que bancar la toma. Sí, ¿y tus amigas son de acá de Buenos Aires o tenés en España Yo también? me imaginé a mis amigas de España que las amo, que las quiero un montón con toda mi alma, Se con me todo hace mi que a esa corazón. chica le gusta más la joda que a vos, me parece. Amor, no sabes quiénes están ahí. Niños tomando mate, la chocolate. Yo creo que esta noche, si nos quedamos todos Sí, en un Inc, tecito de yuyo, no te jodes. yo creo que si nos quedamos todos en Inc y nos preparan una buena mesa, mañana creo que no recordamos nada como la película. Seguimos al after seguimos. Y salimos a dar una vueltita en limusín, se nos apagó, Ay, nos se apagó apagó de todo. todo. Ahí A va. las 6 de la mañana en la limusina salimos. Sí, olvidate. ¿no? Escuchame una cosa, quiero que digas cómo te pueden llegar a contratar el teléfono, todo. Sí, cómo no. Mi nombre es Agustín Almirón. Lo más fácil es el Instagram, que tengo casi 400.000 seguidores. Agustín Almirón, ok. 400.000. 400.000 Hacete un vivo Encima- ahora, papá. encima- Podemos Hacé hacer un vivo, hacé un Agustín vivo. Almirón, ok. ¿Hace Cami, cuánto usted- no un vivo? Hace una Cami. banda, un vivo. Agustín Almirón, ok. O mi celu, 115-808-1478. Vamos a todo el país. Tengo limusinas en venta, alquilamos, cantamos, hacemos todo, olvídate. Sí. Directamente. Fiesta asegurada, fiesta asegurada. Fiesta. Porque Quiero la que fiesta cuente- asegurada es con Agustín. Encima es. ¿Cómo la voz? A ver, ¿cómo es? Five star. Porque la fiesta asegurada es con Agustín. ¡Arriba! Escuchame, si llaman de parte del programa, tienen un 20% de A descuento. ver, chicos, vendelo vos, Cami, vendelo. Aquellos que quieran participar Sí. de su fiestita infantil dentro de la limusín, ¿qué tienen que Sí, hacer? además, 5 star. Esa Sí, sí, puedes contactarte al 11 58 08 14 78 Qué por grande, WhatsApp. qué grande. Y tienen, perdón. Sí, sí, tira. Tienen que seguir a Inc, tienen que seguir @Limousine 5 Star, tienen que seguir a Dos Reyes String, poner un comentario Y algo más. y mandar el código La noche está en pañales, Agustín. Y Si ahí hacen tienen el todo eso, descuento. tienen un 30%. Muy bien. Escuchame, y vos le proveés los... Le doy bebidas, hay copas, vasos, champañera, música, con el todo. servicio está todo. Champán, whisky, pueden hacer tragos, hay vasos, todo. Consoladores, todo. Pará. Mirá, si vos la ves Por el para vos techo. sola, escuchame, si la ves para vos sola con tu novio, según el poder adquisitivo de tu novio, pero puede ser picante o salado a la hora de ir a pagar. Pero si No, te no, juntas, que la baje, que la baje. sí, vos lo valés, ¿o no? Sí, que la ponga. claro. Bueno, O si no, ya- la otra es esta, mirá. Si se vas con amiga, como ella, se abarata un montón el costo del Claro, servicio. entre 6 se Claro. divide el costo, claro, obviamente. ¿Entendés? Sí, sí, Está sí. Y buenísimo. además pasan una noche, se maman adentro de la limusina y andan como estrellas toda la noche. Un paseo de una hora, uno dice 300.000 pesos, Bien. que parece mucho o poco, entre 6 son 50.000 pesos Además, cada las uno, fotos. una noche diferente. Las fotos que se sacás Claro. ahí Para las redes, adentro. Para con el las techo redes. adentro, afuera, con las luces de LED. Eso. Pasás con el Bluetooth tu música. ¿sí? Agustín,
vos cantás, por favor, vete de aquí, o Vete vete de mi lado, de vete enamorada de ti, dime que sí, o no me digas nada, que estoy enamorada de ti. Tara, 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 ta, tara, 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 tara. Muy bien, Martín. La gallega no sabe los Chicos, pasitos. No, no me sé los pueden prohibidos. buscar- No, genial. ¿No pueden buscar ese tema de Volcán, porfa? ¿Se lo Esa podés malvada. pasar? Y Lo entonces, tenemos a Agustín acá, pero por favor, Esa malvada, claro que sí. si habremos hecho los pasitos o no, Richard. Sí, por favor. Ay, quiero ver los pasitos, quiero ver los pasitos. Que yo esa malvada. Escuchame, quiero que cuente anécdotas porque seguramente van a hacer clip con Diego Maradona, con Charly García. Tiene un montón de anécdotas. Una para bocha, contar. ¿no? ¡Arriba los corazones! Que llore! ¡Mandale! Más arriba. ¡Dale, dale! A ver si se acuerdan, che. ¡Dale! ¡Esa! ¡Hey! Tiene ese pasito. ¡Dale! Hermano, con el pasito. Y como dice, Ay, cantamos. ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró. ¿Cómo dice? ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó. ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado y ahora vuelve llorando ¿A qué? a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó. Que llore esa malvada, que sufra esa malvada, Que llore esa malvada. que pague el daño que me causó. ¿Cómo la sabe? Muy bien. Ese Vete tema de aquí la también. sabe, es buenísimo. Está bárbaro. No sabés lo que es. Papá, ¿qué programa? Escúchame, esto no sabés cómo sonaba en la discoteca. ¡Wow! Vendimos En la chicos. What en esa época. Lo que genera esta canción. Escuchá, Hay vendí. mucho dolor masculino acá. ¿no? Sí, me di cuenta. Que llore. Es como que la revivieron. sufra, Claro. Escuchá Yo esta. sufridor. Aparte empezaron que sobra, que sobra. Escuchá esta. Escuchá, el Diego decía que llore esa gallina, decía el Diego. Escúchame, yo vi que el Patovica estaba cantando con nosotros. La sabe. No, pero él tiene que mantener una seriedad. Vino a custodiarlo. ¿A usted no lo mandó el polaco y Gastón? Sí. Y no era para custodiarnos a nosotros tres o a las chicas. pero me gusta la fiesta, me gustan los tríos, me gusta la joda. Estas las amigas gallegas, ¿sabés? El kit viene conmigo, 6 amigas más un tiqui mío. Lo sé. A mí me gusta eso, que baile también, que se divierta, que lo pase bien. Para eso está un patoba. Bien. Los cuartetos, todo así. Oh, bueno, ahí ya no cuentes conmigo. Estatura baja, todo dentro. Él se quedó pensando en la Es enana. políticamente correcto. Le llega justo, te llega Por justo eso, ahí. qué exacto. Tiburón blanco te dice, ¿no? De vez en Bueno, cuando se vamos a come las anécdotas del señor Agustín Almirón porque quiero escucharla. Yo quiero ¿Los saber. chicos la quieren escuchar? sí. Votemos primero del Charlie o de Pero ¿qué Maradona? se puede contar? No sé hasta qué se Alguna puede buena, contar. alguna buena. Todo podés contar. Alguna graciosa. Y tenemos con el Diego en los cumpleaños, en noches largas, Sí. recorrer boliche, la verdad que tenemos linda. Fue todo el año 98, estuvimos al lado de Maradona, todo un año. ¿Pasaste mucho Cumpleaños, tiempo sin dormir fiestas, sí, muchas historias. Ha estado Ricky Charlando. Martin, Luciano Castro, Emanuel Ortega, noche, Bien. boliche. Luciano Castro Sí. haría muchas paradas en la limusina, ¿no? ¡Oh! Ahora no llega. No, con Volcán. Luciano Castro, socio vitalicio ya es. Ah, bueno. Claro. Bueno, escuchá, con Volcán tenemos muchas historias. Te imaginas que con Volcán fuimos a Miami, a Puerto Rico, a Brasil, muchas giras. Yo tenía 17 años, recorrimos todo el país. La verdad que los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos. ¿Viajó con vos también? A Mirta fuimos como 4 o 5 ¿Qué veces. haces, querido? ¿Cómo Sí, estás, sí. querido? También te arreglás. Hemos ido. La he llevado a Susana, Preparate alguna. a Susana Jiménez con la limusina, la hemos llevado también. ¿Con ¿A qué hombre? Susana Jiménez con Maradona? No, sola, no, aparte. ¿Sola? ¿Ella iba sola? Iba sola, hemos hecho para Telefona Producción, para fotos, cuando volvió en el 2012. Y con Maradona, ¿cómo eran esas giras? Vos entrabas al auto y decías, ¿qué va a pasar hoy? No, pasa que hacíamos mucho lo que había una amistad. Sabían dónde Volcán. empezaba, pero no dónde terminaba. Claro, hacíamos las diosas, Ski Ranch, boliche, el cumpleaños de la Zika cuando estaba en chiquitita. Hemos ido a la Quinta, nos invitó. Bien. Hemos ido a desfiles en Punta del Este con él, con Guillote, con ¿Tenés Coppola. algún recuerdo de Diego? Los mejores. Por Pero, ejemplo, De compartir charlas, estar así como ¿Pero te estoy con regaló vos. algo además? ¿Te regaló Sí, algo? nos ha regalado una corbata Versace. Epa. Bien. Miles de fotos tengo con él. ¿A Wanda Nara viajó con vos o no todavía? La conozco a Wanda y la conozco más a Zaira. Zaira la llevé varias veces. Bien. Para ¿Te Pantene, gustaría para llevarla a desfiles. Wanda? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La chica, la mujer del momento Es es la hoy. mujer del momento. Se ganó Martín Fierro. Sí. sí. Que acá quiero saber porque las chicas estuvieron, una estuvo con
conduciendo desde acá. Hay polémica. La emisión especial de los Martín Fierro y la Sí. señorita estuvo cubriendo En los la Martín guerra, Fierro. me fui a la Sí, guerra. A la verdadera guerra. ¿Qué No, pasó? me fui a la guerra. Por eso tenés que ir con él la ¿Quién te quiso próxima. pegar, La Cami? próxima voy ¿Quién? con vos. ¿Quién te quiso ¿Pero pegar, qué Cami? pasó? ¿Qué pasó? A ver, queremos saber qué pasó. ¿Lo tenemos muchacha. cargado, chicos, para poder verlo? Vamos a buscar, ¿dónde está? ¿Se picó? ¿Se picó? A ver, tenemos. ¿Se picó? Andá contando mientras. ¿Se peleaste con la del AM? No, no pise a nadie, no pise a nadie. Te escuché un culo que tendría que haber pedido disculpas. Muy feliz y Me subí arriba de la valla para que vea Lúdica. Si me caigo, nos matamos. Está en otra punta y nadie me da nota a mí. Es una nueva técnica que adquirí. Bueno, bien Metés ahí. acá el taco y Actitud. te mandan. ¡Lúdica! Chicos, a ver el audio. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Dónde me tengo que poner? ¿A dónde me meto? ¿Para allá? ¡Vamos, vamos! Me agarró Lúdica y Qué bueno. ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Me encantó! ¡Y acá estás! Lúdica sos lo más. Si vos te quedas lejos no vas a agarrar a nada. Mira, me presentó a Nico Quiato. ¿Opinas ahora Qué con el grande. streaming? ¿En qué situación está respecto a la tele? ¿Sentís que siguen compitiendo, que son aliados? jamás, son dos cosas distintas y está buenísimo que así sea. Gracias, No. Lúdica. Las dos son dos medios de comunicación hoy que se complementan, me parece muy bien. Boluda, tranca, te dejé pasar, boluda. ¿Quién fue? ¿En qué etapa te encontrás de tu vida en este momento? Cabeza de termo, ¿qué te pasa? ¿En qué etapa te encontrás de tu vida en este momento? Te veo espléndida. Me encanta porque te dijo, no te escuché. Muy contenta, pero a base de mucho trabajo, ¿viste? No solo laboral, sino interno también. Estoy muy, muy, muy contenta. Se enojaron conmigo. No te escuché un culo. Me tendría que haber pedido. Claro, Salía a la torre ahí también. el tema es que, claro, hay una cuestión. Yo estaba en lado derecho, en la otra punta. Tenemos y, claro, tenemos retorno. Y lo que pasaba era que nadie me da nota. Y Chicos, claro. estuve 2 horas y nadie me da nota. Vos tenés que meterte, imponer, meter el micrófono. Claro, Sí, entonces yo agarré y dije, empujar. bueno, si nadie me escucha, digo, me subo arriba de la valla y empiezo a gritar. Muy bien, Para Camila. que alguien me escuche, porque nadie me quería dar nota, no me podía ir sin nota. Yo quiero que Alexis Wall, como lo rebauticé yo, porque Sí. es Parade, también te rebauticé como Parade, pero ¿cómo es tu apellido en realidad? Alexis Pared. Pared. Pero para mí es Wall o Parade. Así que Alexis Parade le va a hacer alguna pregunta a Cami Cancino y cómo ve la pelea usted No, siendo obvio. guionista también. Obvio, obvio. Hasta ahora, ¿cuál fue el famoso que más te incomodó? El que más me incomodó, Chan, chan. Yo no soy famoso. que más me incomodó entrevistar. Yo creo que cuando la entrevisté a la mujer de Cubero, Ah, sí. Nicole Neumann. No, perdón. El combate. Mica Viciconte. Mica Viciconte, pero porque una cuestión de que era como muy fría para responder y no podía sacarle absolutamente nada. muy Y, cerrada. y aparte era tipo, no puedo contar eso. Oh. Y eso no puedo contar. Y eso es el que. Y entonces lo más ahí lindo, como que- y lo más lindo que ella se hizo famosa con los escándalos cuando se peleaba con Sí, Flor igual, Viña. igual. Pará, chicos. Ella Con la salió, bomba, ella se pegó con la salió de bomba, combate y bueno, y era también su perfil medio frío y Pero se también peleaban, Claro. discutían. se peleaba constantemente con Flor Viña y en el medio también suele ser así fría. Bueno, pero con respecto Igual a la pelea le- puntual, quiero saber qué pensás. ¿A quién hubieses apoyado en esa disputa que tuvo en la puerta de los Martín Fierro? Y ella estaba trabajando. Tengo una pregunta. Sí. ¿Hace cuándo pensás que yo trabajo de esto? No, hace poco creo. Sí. Él piensa que... Es la primer reportaje que hice en mi Bueno, vida. muy bien, vamos. Y ya debutar en un Martín Fierro es lo más ya. Bueno, más frío afuera, en la puerta, te voy a cagar ¿Sabés trompada. lo que- Había hecho cobertura. ¿Sabes lo que pasa? Que Cami va para adelante, es cara dura, y Bien. todo lo que le propone lo agarra y avanza. Bien. Es Muy positiva, bien. es una chica positiva, igual que Maga. Grande, Cami. Maga sí. también. Nota, tomá. ¿Qué abrazás? ¿Qué abrazás? Primera Cuán, nota. chicos, cuán fundamental es rodearse de gente positiva en la vida Sí. para avanzar. Tal Es todo, cual. todo. Total. Además, Cami, yo creo que eso es Mirá, un mirá que punto... vino, mirá que vino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Reyes! La noche está en pañales, no me puedo dormir. La luna está bailando. La noche está en pañales, no me puedo dormir. La luna está bailando. Es. ¡Dale, dale, dale! Y bueno, chicos, ¿qué llegó hasta ahora? ¿Qué vamos a preparar ahí con los chicos de la barra? Whisky. ¡Volca, Fernet!
Yo lo que vi que Cami Cancino se puso contenta cuando vio entrar las botellas. Ay, ¿no? sí, Ahí se está, me iluminaron ahí está la los otra parte, ojos. faltaría el hielo nomás, pero ya va a llegar, ahí está llegando. De a poco va llegando todo. De hecho, perdón, yo estaba diciendo En ese orden. que Yo para, un whiskycito quiero. para mí eso que te pasó es un símbolo de que hiciste bien tu trabajo. Que te puteen un poco los otros, los noteros, los que no se animan a estar adelante y se quedan atrás cuando les empujás. Son los que se enojan. Y no hay que enojarse, hay que enfocarse en agarrar la nota que querés agarrar. Fin. Muy O sea, bien, que muy bien. Bueno, ¿vos qué pensás puntualmente, Agustín, de lo que viste? Ahí tenemos pizza también. ¿Están comiendo pizza, Sí. chicos? ¿Comieron? Exactamente, pizza, porque bien ahí. nuestras ¿Comiste, nuestras pizzas son de Bon Appetit, de Martín Coronado, y nos podemos comunicar. ¿A dónde nos podemos Buen comunicar? apetito, claro que sí. Al micrófono. Las mejores pizzas, acá las tenés. Mirá Qué qué rico, delicia. qué rico. Estas pizzas de mozzarella tremendas. Un éxito. Bon Appetit, llamalos. Y bueno, obviamente gracias a la gente de ellos, amigos. Así que muchas gracias. Bueno, quiero saber sobre todo lo que más me importa a mí. No solo los que estamos de este lado de la cámara, sino los que están detrás de cámara, cómo la están pasando. Digo que bien, están disfrutando, ¿no? Sí, Hay vamos. mucha gente ahí atrás. Vamos ¿eh? para vos. Bueno, escuchá, quiero escuchar. Llevamos. Che, este de campera amarilla que me parece que patito, el que tiene flotadores, parece que tiene. Este te está mirando a vos. No, me está mirando feo. Ah, ¿qué quiere? ¿Pelea? No te metas con el tiki que yo lo defiendo. Cuidado, Andá. Escuchá, quiero escuchar un par de anécdotas no. que las termine de Eso concluir para así después hacemos el corte de esas anécdotas. Quiero que sean positivas, como es el programa, positivo. No contemos cosas feas de Charlie ni de Diego, porque todos las tenemos Sí. y hay que protegerlo porque, por ejemplo, Diego ya no está entre nosotros y es Diego, un bueno, genio. loco. Un aplauso para Diego Maradona, loco. ¡Vamos, Diego! Llegó el Diego. Beso grande para toda la familia del Diego. Beso grande. Bueno, contate alguna alegre de Diego. Una de Tengo Charlie, muchas por lindas favor. no, Charlie, tengo muchas de despedida de soltero. Muy divertida. Porque esto es así, cuando las chicas están solas y toman alcohol es una cosa, hombres solos es otra cosa. Cuando es mixta es más complicado. A ver por qué. Porque cuando están las mujeres solas y toman alcohol se descontrolan pero mal. Los hombres solos se descontrolan ¿Y pero alguna mal. vez entre un grupo de chicas solas Sí. se descontrolaron tanto que te hicieron pasar para atrás? No, tengo historias con los strippers, han pasado cosas que he visto y no lo podía creer. Novias que se casaban, que vi cosas que no lo podía creer. O sea, a ver, preguntamos. Antes de casarse estaban ahí, que si yo no me casaría. Pero sola, o sea, entre ellas. No, ella con un stripper o con algún Ah. chico. Tengo una que la voy a contar porque la he contado en un Pero montón eso de es tele. infidelidad. Sí. Yo tengo una que me No, ¿Vos ¿sabés sabés que existe la infidelidad, Cami? Sí. Escuchá, cuento, No te hagas la boluda, cuento Cami. esto rápido. Me contratan al limo. Escuchá, 5 amigas me contratan al limo. Llego al lugar, sube un muchacho a la limusina. Era el ex novio de la infancia. Sube la chica de sorpresa, lo No. llevo y tuvieron sexo. Un día antes de casarse. Justo era el ex novio del infancia. No, las mejores amigas lo llamaron para. A propósito. Para eso. No, una es hija de puta. Una esa. locura, una ¿Qué locura. pensás de esas amigas, Cami? Ya. Una locura. No, esas no son amigas. Amigos de la infancia. Esas no son amigas. Bueno, no pero te ella también quieran. quiso, podría haber dicho que no también. Bueno, Está buena la pero- anécdota, ¿qué pero pensás? le está metiendo en la boca del lobo. Metió la boca, metió todo. Para mí, si las amigas. Para mí, si las amigas hicieron eso, es porque sabían Saben, que saben. ella quería jugar a la Tramposa, tentación. tramposa, Claro, hay Ellas que ver, sabían, hay que ver para la mí. segunda versión. porque Tengo una las más amigas- fuerte, tengo una más fuerte. Con un Escúchame. amigo mío, cantante muy conocido, tenía una fan que era muy fan y dijo, antes de casarme quiero estar con él. Yendo a la iglesia con el vestido blanco, tuvo sexo en la limusina antes de casarse en la iglesia. Antes de ir a la iglesia con el vestido blanco. O Fue Eso es un nervioso. montón. Llegó hace 20 años. Llegó a la iglesia Toda bañada por el demonio. Es- Toda coiteada llegó. Llegó toda coiteada, toda detonada. Ay, qué horror, ¿Qué te perfumándose parece? antes Cami, ¿a vos de- te gustaría que te traigan tus amigas a tu exnovio el día No, de la despedida? de es un soltero? montón. No, no, a mí me arruinás. Sí. Me arruinás. Igual puede decir que- o puede no te decir que no, casás. puede decir que O no. no te casás. No, pues imagínate, bueno, hay amores y amores. Obvio, A obvio. mí si me traes a la pareja que estuve muchísimo tiempo en el día de mi ¿Te casamiento, me moviliza arruinás. todo? ¿Te moviliza Me todo? arruinás, sí. ¿Pero sí, por sí, qué? sí. Si, Y pero sí, si estás segura con tu no, novio pero actual. son dos cosas diferentes. Vos podés hacer una nueva vida, una nueva relación, pero hay siempre alguien que sabes que te mueve el piso. El que primer mejor amor. tenerlo lejos, Por no la duda. hablarle. Ay, ojalá que tu novio no esté mirando Sí. esto. Atento el novio, ¿estás escuchando el Siempre, novio? pero es verdad, siempre
siempre hay alguien que te mueve el piso, que por eso lo tenés lejos. Y a él también le debe pasar lo mismo a tu novio también. Obvio, pero a ver, es la verdad. O sea, por algo tenés una persona que cuando vos haces tu nueva relación, preferís no tener contacto. Sí, igual de los cero. cuernos y la muerte no No se salva nadie, ¿no? Pero Olvídate. bueno, eso es peligroso. Yo creo que igualmente de ese lado de las amigas seguramente sabían algo Para mí del también, nuevo. Sí, yo creo que algo, Y algo la no movilizaba. le caía bien. No, algo lo no les movilizaba. caía bien, o Tardaron, no tardaron lo 5 hacen. minutos en tener relaciones, 5 minutos. Si te ven bien, no te lo 5 hacen a minutos. eso. No, o sea, 5 minutos en estar. ¿Qué haces acá? Yo escuchaba desde cuando escuchaba. ¿Qué haces acá? Sí, no, vamos. Me llama por teléfono. ¿Podemos avanzar? Avanzo por teléfono. Frená donde pueda, freno. Están ahí 10, 15 minutos. Podemos volver al destino, volvemos. El chaval se fue del auto, la piba bajó así toda despeinada. Y ahí está. Pero llegaron, ¿cómo sabés que llegaron a tener relaciones? Porque temblaba todo, ¿sabes? ¿Tuviste que cambiar los amortiguadores? Sí, olvídate. Toda despeinada, aparte. Sí, no tan fuerte. Ay, Dios mío. Escúchame. Y bueno, con respecto a ese tema puntual, ¿usted, Maga, qué piensa? De Si si te mis traen a amigas tu me traen ex a mí, novio. mis amigas no me traerían a mis ex. Sería No. más probable que los traiga yo a que los traigan ellos. O sea, Pero yo no lo haría, yo soy muy fiel. Sí. Aburrida tal vez, pero soy muy Muy fiel. bien, muy bien. Chicos, levanten la mano. ¿Quién le gustaría tener una chica seria como las dos que tengo al lado mío el día de hoy? No, yo seria no soy bien, pero Ah, seria no. seria no. Hay que ser fiel, chicos. ¿Qué está tomando, señorita? Gin tonic. Gin tonic saborizado. Saborizado. Preparamos un gin tonic con Qué rico. jugo de naranja. Pasale. Oh, Sí. le gusta fuerte. Igual te digo, yo soy fiel, pero porque mis relaciones más largas han durado 3 años. Ah. Ahora, si yo tengo una relación de 20 años, capaz que me planteo un poco lo de la fidelidad. Abrir un poquito la pareja, abrir la pareja. Claro. ¿Y ahora está en pareja usted, Gallega? Uy, ¿qué le No. importa, señor? Usted está cumpliendo... ¿Qué? Policía, policía, este. Escúchame, usted está cumpliendo un rol de custodia acá. Por ¿Cómo eso quiero saber si está en pareja Por la si tengo que acaso. cuidar. ¿Usted tiene como todos los patobas ese láser verde? Sí. ¿Tiene pareja? ¿En serio? ¿Es patobica de Inc también? Yo soy Pantovica de Inc. ¿Pantovica es? Íntimo amigo de Dani La Muerte. Pantovica. Pantovica. Tómatela, boludo. Dejátelo ahí. Tómatela. Sácamelo. No. A Freddy Krueger, sacame a Freddy Krueger. Oye, qué malo. A mí me entrenó Dani La Muerte y soy muy... Dani La Muerte soy muy amigo, pero muy amigo, muy chupamedia de Gastón y el polaco. Muy chupamedia. Al final es un botón. Tiene que venir Dani La Muerte acá. Tiene que venir. Chupa media de Guandanara que me di cuenta el otro día. De Cami Cancino también. De Cami soy chupamedia gallega, de bolo. Yo soy chupamedia de Cami. Aguante Cami. Vale, ¿Esas gafas de perfecto. dónde son? Esta de volá. ¿Cómo se pone volá, Como la- Posta, Se el pone que la la 10. farándula argentina no usa los anteojos de volá, está totalmente fuera de órbita. Tal cual. Es verdad. Está. Son anteojos tope de gama. ¿Vos viste el despliegue que Exacto. tenemos en este programa, Cami? Es una locura. ¿Cuánta ¿Cuántos producción? patrocinadores ¿Cuánta que hay? producción? Por ahora Muchas son marcas todo que por quieren trueque, estar. pero no importa. ¿Sabés por qué? Porque tienen el espíritu para seguir adelante y poner en marcha todos los viernes este Fórmula 1. Los que hoy están sponsoreando, el día de mañana van a ser los que van a estar al lado nuestro también para levantarnos de cara a lo que pueda llegar a venir, ¿no? Eso. ¡Salud! Por un Martín Fierro para el programa, Martín Fierro. Martín Fierro digital, che. Claro que sí. Escuchá, Ventura, escuchá, dale. que te Dale, hablamos. Ventura. Igual lo que creció este canal es impresionante. Sobre Es todo a partir de la llegada impresionante. tuya, Cami. Exacto, No. escuchá. El otro día fue voy a hacer impresionante. notas y digo, ¿para quién es? Para dos sensibles. Ah, sí, Marcela Baños. Me dijo, sí. Ya nos junan en todos lados, ¿viste? Por supuesto, Estamos claro. rompiendo las bolas por todos lados, entonces nos Estamos empezaron. teniendo muy buenos En las números. redes a full, yo veo todo. Sí, veo y todo. cada figura que está sumando que es impresionante. Sí, sobre todo la llegada de la gallega y de Cami que ha dado Vamos un las vuelco chicas, en la vamos las programación. pibas. Vamos las ¿En serio? pibas. Ay, Y la gracias, llegada del gracias. Patovica. Claro, pará, figura internacional. Mirá, tú y yo, mirá qué fuerza. Canal. Patovica, Torres mira. Stream crece porque somos un canal fuerte. Un stream fuerte. Y soy rechupamedia del polaco y de Gastón. Escúchame, ¿usted qué toma más? ¿Tadalafilo y sildenafil? ¿O toma más proteínas y, no sé, creatina? La whey protein. Yo tomo muchas proteínas, como 3 huevos a la mañana, 3 huevos a la tarde, 3 huevos Es a la re noche. poco 3 huevos para un poco más de comer para vos. ¿Vos comés mucho huevo? ¿Vos te comés mucho huevo? huevo. Cami, ¿cuántos huevos te comes por para día? él me parece que tiene Son que comer. proteínas, también. Cami, ¿cuántos huevos por día te comes, Cami? No, bastante. ¡Llegaron los pochoclos!
Gente amiga, guacamole evento. Guacamole evento, chicos, los mejores pochoclos, las mejores fiestas. ¿Saben dónde están? En el auto de Agustín Almirón. Ahí va. Y también Guacamole en Guacamole. Un beso grande para Vela, ahí está. Los chicos de Están en Guacamole. todos lados, está, olvídate. Tenés de todo, ¿sabes? Uy, me encanta. Esto lo comía cuando era chiquitita. Los Me algodones, encanta, está pero buenísimo. un El algodón de Próximamente vamos a azúcar. tener canje de un sex shop, de un telo. Así que ya te recomiendo que sigas Me viniendo. sirve, me Y sirve. de helados. Y también de helados para desparramar arriba del cuerpo en el telo. Ay, Dios. Y de En la sushi. limusín. ¿Te gustó la limusín? Primero te hiciste la espantada y ahora te terminó gustando. Está bueno. Le pediste la Es que tarjetita ahora al mirón. me la explicó yo, me guardo la tarjeta. Esto es así. Auspicia Tiki Tiki. ¿Te querés echar un polvo móvil? ¿Qué esperás? La limusina de Agustín, polvo móvil, Tiki Tiki. Pero este es un caradura. El seguridad está como loco. Sí. Es amigo mío, con él hicimos mucho video, ¿no? Ah, ¿sí? Hicimos mucho video con mi Pero amigo. señor, compórtese, no se me vaya el Mi personaje, amigo, por Igual favor. mío. es buena la del polvo móvil. ¿Viste? El polvo, El quedó- polvo móvil. Quedó compenetrada con el polvo. Con el El polvo. polvo móvil. Escuchame. Alto recuerdo, olvídate, algo lindo, algo diferente. Yo quiero que Está volvamos buenísimo. porque todavía me lo estás esquivando o no tenés algún recuerdo lindo para contarme de Charlie García y de Diego Maradona, por favor. ¿Alguna vez los llevaste a los dos juntos? En la noche del 10, año 2006, Joaquín Sabina, Adrián Suárez, No. Tevez, Maradona. Ay, qué programa. Valeria ese. Massa. ¿Y a dónde Lo los veía. llevaste esa La la noche del 10 en Canal 13 en el programa. Y Salió después- Porque lo soy llevó Joaquín Charlie García y Sabina. fuimos con todos adentro de la limusina porque salió de una torta del cumple de Joaquín Sabina. Escuchame. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Una anécdota de esa noche con Claro, todos. eso. Terminamos todos cenando, todos juntos. Estaba ¿A Riquelme, dónde? Adrián Suárez, en San Isidro, un restaurante hermoso. Estaba Claudia Maradona, toda la familia. La ¿Y verdad que después del restaurante? no, después ¿Qué pasó? todos al boliche. Mirá, mirá, Salsa, no te creo que creo, pasa. no te creo. Si con esos nombres después del restaurante se fueron a dormir todos. Todos al boliche. La noche estaba en pañales, mamita querida. Al En polvo la cena, móvil. claro, la noche de las mañanas. Ya cuando la noche estaba a muerte, Escúchame, ¿qué pasó? claro, contá algo sutilmente, no profundamente, pero entrale ahí. ¿Todos triunfaron esa noche? Sí, se fue, teníamos en un boliche en Costanera, me acuerdo, en Costanera. ¿Todos ganaron? Hermoso boliche. ¿Todos ganaron? No, Fueron- escuchá, con Charlie fueron tuvo a la una muy diosa, linda- a la diosa. La diosa, Ski Ranch, olvidate, en Costanera. Me contaron, no sé. Con me Charlie contaron. García fuimos a Rosario y se trajo una rosarina. Vino con la limusina de Rosario, Bien. con una rosarina Se enamoró. hermosa, se enamoró. Se Y enamoró después Charlie. la Rosarina, ¿qué hizo? No sabés. Se quedó 2 días en la casa de Charlie. Estaba soltero Charlie. Muy bien, muy bien. Qué fuerte. Y solía pasar, por ejemplo, con algunas otras figuras del deporte de la actualidad. ¿Has estado con algún jugador? Le hice el casamiento a Fernando Gago cuando jugaba en el Real Madrid. Vino a casarse con Gisela Dulco en el año 2010. Bien, bien. Hicimos el casamiento y vinieron a la bandera. La un montón de despedida famosos. no, la despedida Tremendo. no. La despedida no, hicimos el casamiento, la boda. ¿De alguna de- Perdón, ¿te sucede mucho que venga un famoso o una famosa a tener una cita íntima en la limusín, pero como contabas antes, que involucre terceras personas de una relación, o sea, cuernos No, en la ha limusín? pasado parejas o que se están conociendo y como salía diferente para ir a un teatro y los dejo en la puerta como para figurar y después pasó al revés, que lo deja a la vuelta y después lo busca así a escondida y después a recorrer con la limusina. Está buenísimo. Sí, ¿Mucho sí, sí. famoso? Mucho o sea, famoso. vos te enterás muchas veces de primicias de parejas. Me entero en el momento, sí, a veces. Sí. En el momento. Que no lo puedo creer a veces. Y no lo ahora, puedo creer. ahora mismo tenés alguna pareja que todavía no se sepa, pero que vos la conozcas. Últimamente tengo uno que es un influencer muy conocido que se Epa, separó, epa, se epa, separó epa. hace poco y anda con una chica que es Bueno, muy pero, no, pero conocida. contá, Y a Luca y la Reini. Masterchef, mami. Y a Luca. Y a La Luca, no. noche Mamita tan querida. mañana. El rubio. ¿Ian? Es medio rubiezón. El rubio, Ian. Maxi López, mamita. No, Maxi está casado. No. Maxi López no es Cambiemos el influencer. tema, cambiemos el tema. ¿Está comprometida Me esa parece que es persona? medio ilegal Se separó esto. hace poquito, pero. Y bueno, pero está separado. Es Ian. Pero la otra persona no está en pareja. Ah, bueno. Ah, ¿una de las personas está en pareja? Sí. Chico, Supuestamente chica. están muy mal, cama aparte. Ah, ¿en serio? ¿Viste ese verso que- Esa es la Oh, gran ya sé quién mentira. es. La gran mentira. Ya sé quién es. No, ya sé. Después Decime que es Yanila La Torre. No. Un beso a Diego Torres. Un besito No, a dijo que puntita. era de Está en Masterchef. Miami ahora, Yanila Yanina. estuvo en Masterchef. Menos de 30 años. Menos de 30 años. Pero rozándolo. Sub 20.
Va a tirar acá. ¿Rubio dijiste? Rubiezón. Ian. Ian, el ex de la Reini. Tibio. El la Reini es. Me hace transpirar, Rubio. Ese es de la Reini. Llega el polaco, ¿dónde está el polaco? El polaco. Cambia de tema, papá, cambia de tema. ¿El Atención, polaco? chicos, le quiero avisar a todos los que están afuera y que están por venir al boliche que ya se prendieron la música y las luces. Ya está todo preparado. de Inc. Está todo preparado. Ya están los DJ todos. Pero sobre todo está preparado Gallega, Cami, Agustín, la mesa que vamos a tener todos nosotros. Hoy se también. pone, hoy se pone. Olvídate, Hoy acá olvídate. nos vamos hasta las 5 de la mañana. Cuando estemos ahí, cuento más cosas. Además tenemos más invitados aparte de Agustín Almirón que van a entrar próximamente. En 15, 20 minutos va a entrar uno de Daron los showman. invitados, pero que estamos generando la expectativa. No queremos dar a conocerlo todavía. Es un espectacular comediante, animador, artista. Después también tenemos un cantante que creo que la va a estar rompiendo y la va a seguir rompiendo. Es un espectacular cantante que hace covers y temas particulares de él también. Qué grande. Pero vamos a entrar seguramente, vos lo debés conocer. Canta. Programón. Yo le puedo preguntar un poquito a Agustín. Lo que quiera. sobre esto? Hoy terminamos todo en la limusina. Preguntame. Escucha, en España hay muchas limusinas, se usan mucho en España las Sí, limusinas, un montón. además hay una muy conocida en Madrid que es Rosa. Me Mirá. encanta. Hay Hammer, limusinas, camionetas, muy lindas. Sí, y muchas limusinas de fiesta también que se alquila para eso. Yo quiero una limusina rosa. Tenía una rosa, la vendí hace 5 años, tenía una rosa. La única del país. Escuchame, ¿estás por comprar más limusín? Para Estoy por negociar con un muchacho de Rosario, me va a traer otra limusina. La limusina que tiene Elian elegante se la vendí yo. ¿Sí? Yo tengo una Lincoln americana, una Mercedes. ¿Le vendiste Benz. elegante la limusina? En el 2022, sí, una Chrysler mira. 300. ¿Tenés alguna La que anécdota pintó de no. ¿Tenés alguna anécdota de elegante para contar? Y un montón, hemos hecho eventos, videoclip, cumpleaños. ¿Alguna buena, alguna Elegante linda? que lo que... Positiva. Cuando ¿Elegante gane- te pidió subir al vidrio? Sí, olvidate. Cada vez que entraba me decía, subí el vidrio. Escuchá, hace 3 años, cuando No, conocí a subía Wanda Nara en el directamente. Hilton, tuve yo con la limusina, era la pelea con el Para, Chino contá de vuelta, Maidana. empezá de vuelta. ¿Cuándo? Hace 3 años era la pelea del Chino Maidana, en el Hilton hicieron la previa y de jurado estaba Wanda Nara y Elegante la conoció ese día ahí. Y después empezó toda la película. Contanos cómo se conocieron, ¿qué viste desde ahí vos? ¿Se fueron en la limusín con vos? Hicieron un par de fotos, no, y llegaron por su cuenta, yo llevé al Chino Maidana justamente, porque era la previa de la pelea, que se iba a pelear con Joao Cabrera. Sí, la Había gran- muchos la gran medios. pelea. La gran pelea, El gran exactamente. Y ahí se conocieron Wanda con Eliani y después empezó toda la película, ¿no? Que Y ya vos lo conocemos. llevaste juntos en ese tiempo. Estuvimos ahí, claro que sí. Y después, En la a limusina. los 2 años, la agarró Elian un día, iba a comprar materiales para su casa, tenía muchos dólares, dijo, no, mejor compro una limusina. Me llamó y se la vendimos en el día. Escuchame, ¿cuál es la limusín más cara que compraste o que estás por comprar? ¿Cuál te gustaría tener, por ejemplo, de las que ves Y en hoy por Estados hoy, un muy amigo mío que es de Colombia, Johnny Limusinas, tiene Chrysler 300, tiene 4 limusinas. Esas son las mejores. Tiene la bestia, una limusina de 11 metros, que son limusinas que valen 200.000, 300.000 dólares. Señor, ¿en algún momento le tocó trabajar con algún empresario o con algún famoso en Estados Unidos, con limusines? Sí, sí, no, yo tengo un convenio colectivo con él. Convenio colectivo. Sí, sí, yo tengo un convenio colectivo con Agustín. ¿Está en Depende. relación de dependencia con Agustín? Sí, sí, depende el nivel de la persona, me Aparte, convoca. aparte de chuparle las del medias nivel. a Gastón y a Bocha y al polaco, le chupa las medias a Agustín. Viene Sí. con portación de armas Sí, también. tengo ¿no? portación, tengo todo permiso también. ¿Qué tiene? 22 corto, ¿no? No, 22 largo. Entre las piernas. Aparte, yo estudio, sé mucho que es sin bala, te voy a cagar trompada. vos. Escuchame, te voy a cagar trompada. Pará, te quiero decir algo, un último momento, ¿puedo? Un último momento para mi público. Le quiero mandar un gran abrazo a Gastón de Dos Reyes y al polaco que quiero mucho. Qué chupa media, ¡Qué chupa media! A ver, para Agustín. Para Agustín. ¿te Bueno, puedo a ver, preguntar? la Dale, gallega dale, está dale. preguntona hoy, a ver. Escucho Estoy ofertas, preguntona. escucho Vale. ofertas, dale. Habías dicho que habías llevado a 2 personas de Masterchef Sub-20 que podrían tener algo según vos, aunque todavía ellos no hayan confirmado. Fueron a cenar. Eso, ¿fueron a cenar cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? No era un mes. No era un Hace mes. menos de un mes 20. fueron a cenar. Fue la última vez que los llevaste. Por zona norte. Rubiezones y Ok. Gianluca, no hay otro. Vale. Y la segunda pregunta que No hay tengo otro. es, elegante, las veces que ha estado en tu limusín, ¿junta los preservativos o los deja ahí tirados para que los junten de la limpieza? Eso se entiende lo del lavadero, pues puedes llevar a lavar y encuentran cada cosa, han encontrado cada cosa. ¿Qué te han dado en mano que dijeron, che, loco, esto no- la verdad que encontramos cosas raras en Sí, auto, pero esto nunca como lo dijimos, las pastillas celestes han encontrado, preservativos han encontrado. Zanahorias, por ejemplo. Cosas prohibidas. Una vez se olvidó un pepino. Se olvidó. Un pepino. Un pepino, sí. Un pepino. No, pasa que era vegetariano.
Pará. ¿Por qué te hace la sorprendida todo? Wow. Empezá a ¿Nunca viste un preguntar. pepino? Pero pará, si vos, o sea... Nosotros te vamos a curtir en la noche está en pañales. Pero, Un pepino. Te falta un poquito de... ¿No te puede agarrar una de- infección con un No. pepino? No, porque al pepino le ponen el preservativo. Cami, te ponen profiláctico. Pues si van a usar un pepino, usen preservativo. Por la duda. Por la duda, porque te queda agarrar una infección, te No queda... Para mí, no se Cami, comen si cualquier hubiera sido verdura. en otro momento, en otra instancia, sería mediática. Va a ser mediática. Esta Sí. chica ya Me le tiraron las encanta, cartas. amor, Escuchame. me encanta. Rumbo al éxito, rumbo al Escuchame, éxito. pará, ayer le tiraron las cartas adelante mío en el programa de Daniela Gardón en la previa de INC. ¿Y con qué el- decía, con el qué Dipi. decía? ¿Sabés lo que dijeron? Que iba a ser famosa en corto tiempo, ¿o no? Ay, ojalá, ¿Sí? chicos. ¿Por qué Les te gano gustaría todo. ser famosa, Cami? Es que yo viví, o sea, nací literalmente para dar show. Show. Me encanta. Muy bien. Me encanta. Show, ¿Me show. contás alguna anécdota en la que hayas sido la reina del show? Me acuerdo, hace 2 semanas me pasó, tipo, que estaba saliendo de Inc acá, y me apareció un chico, tipo, una diva, y se saca los auriculares y me dice, amor, esos Ay, zapatitos muy todo bien. que ver, me dice. ¿Y tu novio, Cami? Ay, lo amo, lo más. No pasa nada. ¿Estás enamorada? Muy bien. Sí, re enamorada estoy. ¿Re enamorada? Sí, no mal. te podés regalar 100 cada. No, sí, estoy muy enamorada. Hacete un poquito la difícil. Claro, No, ¿Hace no, cuánto no. estás? ¿Cuánto hace que estás? Desde diciembre. Bueno. Estoy en la época de la luna de miel para ir a salir en limusina Estás ya. en la, Dicen en que, la Coba, dulzura dicen, total. dicen que Coba Nueva va re bien, lo nuevo, ¿viste? Los primeros meses, olvidate. Dicen que a los 5 o 6 meses se descubre si va o no es va. verdadero o no. Eso. Quiero que me cuente Cami Cancino y todos los que están sentados en la mesa y el Pato Vica, si quiere dar a conocer también con la chica trans que lo vi el otro día ahí por los bosques. Me apasiona. No, Que chicos. me cuenten si han tenido... ¿Hizo el Traba Tour? Sí, Sí. también, Ah. también. Va con la limusina y paran ahí. Hola, ¿Alguna hola, vez le pidieron trato. parar en los bosques? Un montón de veces. Con el Roña Castro hemos ido, con el programa de televisión. Hacer el reportaje a las chicas. Aunque no le pidan, va solo en el Cadena, auto. con el Uber Maní. Va solo en el auto. ¿Sabés qué? Vení, para vos. Esto me hizo acordar un chistecito para mi amigo. A ver, a ver. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Vagón de tren. ¿Por qué? Porque te enganchan por delante y por detrás. Qué palazo para Freddy, Freddy. Escuchame una cosa. Bueno, vamos a lo que estábamos hablando recién. Contanos, entonces, ¿quién fue el que subió que te haya llamado más la atención o que te haya dejado lo más raro con respecto a... Ah, no, pará, 2010 con Ricardo Ford, la época de Esperanto, hemos hecho un par de cosas, un par de acciones. Sí, con Esperando, vuelve esperando. Sí, Leo Trabaglio, toda la gente de Esperanto, Leo ¿vuelve Tra- Esperanto? Sos amigo de todo el mundo. Estaba en Mar del Plata ahí. Pasa, con Volcán 30 años y con la limusina 23 años, mucho tiempo. Mucha noche, mucho boliche. ¿Probaste la pizza? La pizza está buenísima, la A recomiendo, ver, es muy repetimos buena. la pizza. Muy buena. Repetimos la pizza. La pizza, ¿de quién es? La pizza es de Bon Appetit de Martín Coronado, queda el local, así que podés contactarlos en Instagram. Buena pizza, buena musa. Siempre Así a tu que cámara. llámalos. Muy bueno. Bueno, chicos, ¿cómo la están pasando? Súper. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Son la 1:15 y yo en 5 minutitos quiero que se prepare nuestro amigo Daro Showman. Daryl Showman y el cantante. Vamos a meter a todos al aire. Canta. Escuchá, lo que no tenemos silla para todos, así que Agustín. No, yo lo dejo. Sí, hacemos rotación, pero no te vayas. Me porque- quedo. No, porque para la previa Inc. y la mesa que nos está preparando el polaco, tenés que estar. Por la mesa, por la limusina, porque cuando cortemos le cuento más historias. Dale, espectacular. Gracias, Dago. ¡Vamos! ¿Lo presentamos? Dale, presentalo vos a tu amigo. Él es animador, tiene carisma, tiene espontaneidad, tiene todo. Él es Daro Showman, bienvenido. Aplauso para Daro. Es locutor también. Sentate acá, pibe. Pero que estamos tan preparados y tan formados. Voy a saludar a la señorita, me permite. Haga. Además es de España, ¿no? De España. Yo tengo sangre española. No te vengas fiestero acá, vos venís del oeste, que es el Escuchame, Daro, Daro, te veo un parecido. Escuchame, Daro, querido,
Quiero que le cuentes a la gente, porque además de animador sos artista, sos locutor, estás muy formado. Bajate un poquito el Ahí micrófono va. así se te ve Ahí, bien la pará. cara. Uy, pará. Tenés un parecido Ahí a... va. ¿Tenés un parecido? Déjame agarrarlo. Escúchame, vos no habrás estado en la limusín de Agustín Almirón. No, yo estaba escuchando, no me subo ni en pedo, porque si te cuenta todo, imagínate. ¿No te subís o Yo le te quiero hacer subís? No, sí, me subo, olvídate, porque es la limusina más famosa del país. Yo le quiero preguntar acá, ¿usted tuvo sexo en su limusina? Y alguna vez sí, alguna vez sí. Ah, Lo han bien, invitado. bien. ¿Eh? Cuando estaba soltero. Ah, bueno, bien. Está bien la aclaración. Increíble, bueno, qué lindo, qué lindo. Pero sí, obvio que me subo. Vos sabés que nunca me subí a una limusina. Nunca me subí, me gustaría. Cumplí el sueño de subir ahí, viste, salir de la ventanita. Ahí te veo animando, amigo, ahí en la limusina. Claro, Pero gritar ¿con todo. quién irías? Yo ¿Te diría, bueno, subís ahí en esa vine con mi limusina? novio también, que es artista. Ah. Ahí está, Lord Gwen, ahí está, totalmente. Un aplauso para el novio. Che, me encanta Ahí estamos, cómo se aplauden en este programa. Se borró. Está ahí atrás. Me da vergüenza. Traje a mi novio. ¡Que pase! ¡Que pase! Pasá, vení. Amor, qué presencia. Hola. ¿Viste? Somos el yin y el yang, ¿viste? Black and white. Tal cual. Date cuenta. Está para una banda, ¿O un no? dúo musical. Medio Quiero que Michael, cuente- Medio Pará, Michael, medio escuchame, Michael. vos Quiero que cuente cómo se conocieron y cómo se llaman. Bueno, nos conocimos por Tinder. Yo quería una... Sí, fue así, viste, yo soy más directo, una noche, viste, hicimos match. Bueno, dije, ¿querés venir para...? Claro, porque él era... Claro, él vino al casting de Gran Hermano. Bueno, y no pegó. Pero bueno, en esa noche hicimos match y yo le tiré, ¿querés venir para el departamento? Le digo, claro. ¿Para de una? De una, amiga, de una. Vente. Pero qué... Claro. Me interesa saber en qué horario fue. No, era de noche. ¿En qué horario fue? ¿2 de la mañana? No, tipo, no, 11 de la mañana. Cami, No, iban a lo no. que iban, eso está claro. Además, de me la sorprende noche. que haya sido Tinder y no Grindr directamente. No, a mí el Grindr no me gustó. ¿No te gusta? Porque yo una Sos vez... demasiado mariquita. No, además en el Grindr No. vos te decís, hola, te quiero... Pero más rápido, ¿querés que te invitó directamente al departamento? No, pará, yo le dije, ¿querés venir para casa? Pero porque yo soy directo, pará, no significa que quería ya... No. Pará, Igual, pará. Si a mí me manda un mensaje de Tinder a las 11 de la noche para ir a la casa, voy a pensar que... bueno, pero no sé con quién vos te mensajeás, querida. Para No, a porque, las te 11 de la digo, noche, a pero las- no para que no pase dentro nada. De todo el grupo de Tinder hay gente buena. ¿Me Gente entendés? buena como vos, por ejemplo. Por ejemplo, O como como yo, él. como él. No, total. Además, entonces él me dice, mira, pasa que vos sos un desconocido. Y tenés razón. Claro. Ah, mira. Tenés razón. Entonces, ¿qué hicimos? Al otro día fuimos a tomar un café. Pero vos sos... Ay, qué lindo. Bueno, pero para él que no me conocía, Claro. me decía, bueno, y fuimos a tomar un café. Y del café... ¿Qué impresión tuvieron en esa primera cita? no nos gustamos. Acercate al micro, acercate al micro. Que si era por él nos veíamos anoche. En Yo la le misma puse noche. yo me hice el difícil, le dije, a ver, pará, no te conozco. Y al otro día, pasó el otro día igual. Y ahí se enamoraron, no se Una despegaron solita nunca más. diferencia, ¿a usted le parece, caballero? Escuché. No, vos sabés cuando llegamos, cuando él me vio, me dice, uy, es muy chico Disney, me dice. Es que sí. Es que parece Lío Ferro. ¿Viste? Muy chico Parece Disney. Lío Ferro. Aunque miren, ustedes no saben, miren, él no, trabajó bueno. con Brandoni. Claro, bueno. Y yo serio? cuando lo vi, tenía Sí. una remera transparente, un físico de la puta madre tiene este, ¿viste? Yo soy más, ¿viste? No, perfil back, me gusta como más ¿A vos tranquilo. qué te gustan? ¿Los hombres más dominantes o más sumisos? ¿Cómo te gusta? No, que sea intermedio, ¿viste? Yo creo que el hombre no significa que sea sumiso o tiene sus etapas, Sí. tiene su momento. Y O, creo que o juegan roles diferentes. Claro, y hay que permitirse también conocer esas diferentes etapas, ¿no? Pará, Daro, pero ¿a qué te referís con que vos sos perfil bajo? No, Una no. campera rosa, las uñas azul eléctrico, amor. ¿Cómo te explico? El pantalón con corazones. Claro, amor. Bueno, y fuimos a tomar un café en una cafetería muy conocida de un... Contá. No, le tiro. Bueno, fuimos a Betular ahí. Ah. Sí, Betular. ¿Quién pagó? Un beso a Betular. ¿Quién un genio. garpó ahí? ¿Quién garpa? No, sí, bueno, yo invité. Bueno, y ahí empezamos a charlar. Viste, él estaba muy serio. Yo dije, viste, muy serio, pero a mí los desafíos me gustan. Me gusta. Entonces, fuimos a la plaza después a caminar. Arranqué un girasol flor. que había ahí. Ay, qué
qué romántico que es Daro Show, por favor. Decime si no es chico Disney. Claro. ¿Entendés? Y bueno, y ahí él estaba en la casa de una amiga, lo llevé hacia la casa de la amiga. Guacamole. Chicos, por favor, amplíen su mente, por favor. Claro, che. ¿O no, Camila? Claro. Obvio. ¿Sí? Bueno, contá. Me encanta porque vos te mirás ahí y te amás, Se amiga. ama, Me se ama, encanta. se ama. Estamos igual, te digo. La amo, estamos. Pará, no estamos así. Escúchame, ella en ningún momento. Mira los compañeros. No. Escúchame, Camila hacía preguntas. Camila hacía preguntas a Agustín Almirón y se miraba. Se miraba, además era así. Y tira trompita, mirá. Mirá, esta chica me encanta. Es mediática, es mediática. Esta chica está para Gran Hermano, ¿eh? Escúchame, se empieza a excitar. ¿Te has excitado en vivo? Sí. Es que me miro mucho, ya me lo dijeron. Me dijeron que tengo que dejar de mirarme, pero. No, está bien. No. No me miro más, dale. ¿Te gustaría haber entrado en algún momento a Gran Hermano? ¿O no? Sí, yo creo que sí. A ver. Perfil bajo. Perfil bajo. ¿Viste? No, vos sabés que yo soy una persona que no soy de discutir, no me gusta discutir, cero pelea. Pero cuando te prenden la mecha. Soy frontal, soy honesto, soy taurino, ¿viste? ¿Ustedes se conocen de alguna paseíto con la...? Sí, estuvimos cuando hacíamos Talentos Federales. Sí, ahí estábamos. O sea que el señor baja el vidrio y... Con Guillermo Marín, con Guillermo Marín. ¿Entraste a la limusín de Agustín Almirón? No, yo no entré. Estuve en la puerta. ¿Qué memoria que tiene Agustín? No. Con Guillermo Marín. Pero él sí vino, él sí vino a tratar de entrar en Gran Hermano y quedó en la puerta. Pero canta espectacular. ¿Quieren escuchar un poquito? A ver, sí. ¿Hay otro micrófono? Mirá, hoy en esta noche me encanta. La noche está Pariale, me encanta este lugar, ¿eh? ¿Te gustó? ¡Qué producción, viste! ¡Qué producción! Gente, me vine para quedar, ¿eh? Es positivo. ¿Por qué no? Es ¿Sí, está bueno? ¿Qué producción? No, me gusta. Además yo me siento muy acá porque esto es muy colorido, yo soy muy de los colores. Daro, ahí tenés a uno de los dueños, el Bocha, que además le gustan los chicos de campera rosa. Le gustan los chicos de campera rosa. Hoy se queda. Estamos firmando contrato con el señor acá de Dos Reyes. Grande, muy bien. Escúchame. Sí. Bueno, qué buena onda que tiene la ropa y el outfit. El outfit. Combina con el fondo. Sí. Ahí está, amiga, ¿viste? Richard. A Hay regalo para Daro. ¿En serio? Regalo de Volá. Los chicos de Volá vinieron para regalarle al señor Daro Show las gafas que va a usar. ¡Vamos! Vamos. Ahí estamos. Hola. Este lo elegimos especialmente para vos, que sos una persona particular como la que nos gusta a nosotros. Extravagante. Muchas gracias. ¡Salud! Escuchá, pará. Quiero que leas dónde queda todo porque cada lente. Porque que vos te sos locutor, regalamos, obvio. quiero que metamos Porque el queda, siglo. porque si elegís estilo volanteojos, elegilos 11 68 09 0178. Llamalos ¿Cómo lo haría ahora. Daro Show? ¿Cómo lo locutaría? Daro Y si Showman, no, Daro podés ingresar a Showman, no me Volá, cambien el nombre, anteojos.com. No, pero yo apodo a todo el mundo. Ah, bien. Volá con tus ¿Sabés qué te voy a anteojos. decir? Me gusta ya el color de la bolsa violeta transmutación, amigo. Sí. Muy bien, me re gustó. Estamos vibrando igual. A ver, quiero ver las gafas que le acá hay compraron a Daro producción. Showman. Como está loco. ¡Son para vos! Mirá. ¡Viva el amor! Ahora con Richard. Yo no me... ¡Sí, piquito! Te quedan facha, ¿eh? Es una tormenta de facha. Escucha, ¿solamente dentro de la realidad o en la ficción también has tenido besos que te han cautivado, por ejemplo? No, sí, he besado en ficción también. Yo empiezo como actor, yo tengo 41 años y cumplí el otro día. Parece más pendejo. ¿Qué? 41 años, cumplí el Día del Animal, 29 de abril, taurino, ¿eh? Está en formol. Sí, pero es que me encanta ser taurino, ¿eh? Sí, micrófono para que cante. Y... Que vos que cante, no.
vamos a cantar, venimos a cantar. Lo que pasa es que el chico Disney te roba todo. No, toda la escena. tiene razón. Cuento esto y ahí ya es rapidito. Y vos sabés que cumplí 41 años y empiezo como actor. Y la verdad que me ha tocado laburar con mucha gente muy grosa, que es conocida, y gente que es muy grosa, que no es conocida. ¿Estás preparando alguna anécdota con esos famosos o conocidos? Sí. Que te deje bien parado, por Total. lo menos, mínimamente. ¿Y escuchamos a tu novio? Quiero escucharlo. ¿Sí? Tu Sí, marido, se lo preséntalo merece. vos, a ver. Damas y caballeros, para toda la gente que nos está mirando, Palermo presente. De la Y noche están pañales. acá, de la noche están pañales, el señor Lord Queen. Lelo, la, lelo, lelo. Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo. Traigo amor, traigo este suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el repique de mis tambores, que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. ¡Hey! Pégate un poco más, pega más los tambores, olvida. Gracias. El Pato Vica ya perdió absolutamente la compostura de seguridad. Y el Patrica se lo pasa bien. Mirá lo que es eso, mirá. Se ha formado una pareja, guarda. Tengo un último momento. A ver cuál es. Tengo un último momento. Un abrazo grande para el Bocha, para el Polaco y para la Sombra. Es un chupamedia. Este tipo es un chupamedia. Vamos Bocha, querido. El chupamedia. Escuchame una Bocha, cosa. me encanta. Quiero que me cuentes aquella anécdota donde te conjugaste con los famosos, tuviste roces y alguna anécdota linda para poder contarnos. Bueno, mira, te voy a contar esta. Me acuerdo cuando estuve en Don Juan y su bella dama en Telefe. Me tocó hacer ahí una participación. Estaba Fabián Macei, sí, Marina Solda, que Marina Solda, de verdad, un amor de persona. ¿Y sabes lo que hacía? Mandá al frente a alguna que te Era haya el tratado Telefe 2 de la mal o tarde. algo. En ese momento, viste, vos te parabas ahí para ver las novelas. Sí. Y me acuerdo que me llama el productor ejecutivo, Daro, tenemos este pequeño personaje. Sí, dale. Tenía que hacer de chorro y secuestrador. Ajá. Vos no te veías ni ahí. en ese- Pesuti. No, vos sabés que yo era más pibe y dije, ay. Bueno, y cuando me agarra me da el librito, ¿viste? Yo tenía que hacer la escena con Mónica Jarapone, bueno, Malena Solda, Fabián Macei. ¿Y te Entonces, acordás ¿viste? el guión? Los tenía que agarrar, ¿viste? Dame toda la plata, hijo de puta, dame todo, quédate ¿Y quieto. cómo lo harías? Bueno. A ver, ¿cómo lo harías? Bueno, vos sabés que yo dije esto, ¿cómo lo ensayo? ¿Por qué? Porque vos me ves chorro a mí. Pará, robame la cartera. Puede ser otro estilo de chorro, capaz. Robame la cartera. Robame la cartera. Robame la cartera. Pero a vos no te... Escuchame. A vos no te puedes amarrear. Claro. Él robaba a un hombre. ¿Qué te cuento? ¿O no? Entonces, te cuento. No, hacelo con el Pato Vica, a ver. Bueno, te explico. Entonces El micrófono. yo lo tenía que agarrar a Fabián Macei, ¿viste? Estábamos en un bar, lo tenía que agarrar a Fabián Macei de acá. Entonces, cuando viene el director, el negro director de Telefe, que es un genio, me ve y le dice al asistente, ¿qué me trajeron? ¿Un alemán para hacer de chorro? Yo escuchaba eso y decía, bueno, no, yo dije, yo voy a actuar. A mí lo desafío, Dios me pone donde tengo que estar, amigos. Entonces, bueno, yo le dije, hago el primer ensayo, el negro acá pelo largo, me acuerdo de anteojito, viste, con el libreto, dame toda la plata, hijo de puta. Entonces yo hacía como si estuviera drogado, nunca me drogué, pero como, loco, bien, bueno. Bueno, el director dice, che, me gustó, vamos a grabar eso. Se va al estudio, se va al control, y cuando me dice acción, grabamos. Había todo, o sea, como un montón de gente como está acá, atrás de cámara, y Fabián Macei me dice, no me agarres muy fuerte. Igual, delicado conmigo, te recopado. Fabián Macei, si me vete, I love you forever. Entonces, yo le digo, no, quédate tranquilo. Y yo decía por dentro, estoy en Telefe. Prime time, 2 de la tarde, lo ve todo el mundo. No voy a fallar acá. No, te voy a agarrar más fuerte ahora. Vas a ver. Entonces lo agarré y dije, cuando dijo acción el negro, el director, ¿no? Cuando dijo, lo agarré, ¿qué te pasa, hijo de puta? Dame todo, dame todo. No te lo va, agachate, ya sabes lo que tenés que hacer. Bien. Bueno. Escuchame. Se meó. No me puedo dormir. La luna está bailando.
Y que siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Justamente el director en ese momento me dijo, le dijo a la cita, che, me trajeron un alemán para... No soy alemán, ¿no? Pero me trajeron un alemán como... Se hizo... Es como muchos lo pueden tomar, uy, ¿qué va a pasar ahora? No, yo lo tomé con más fuerza aún. Yo por eso de alguna manera digo esto, ¿no? De que muchas veces los desafíos te hacen mostrar oportunidades. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas, no hay que dejarlas pasar. Vos sabés que cuando yo terminé de grabar la escena y estoy yendo al baño, en el baño me encuentro con una persona que se estaba lavando las manos y me dijo, che, loco, muy bueno lo que hiciste. Ay, qué bien. Sí le gustó, estaba justo al lado del director que le gustó. Dice que se asustaron todos en el control. Todos se asustaron. Pero yo te digo, a veces cuando te aparecen las oportunidades, los desafíos, hacelos. No hay que hacerlo. Yo siempre digo, no tengas hay que hacer miedo. como Cami Cancino, que claro. todo lo que dice, Lo hace. cerra. No, hay que claro. hacerlo. No tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de equivocarte. Si te salió mal, es un error. Y eso que te corregís. Y de esas personas que te dicen, no, pero qué ridiculez estás haciendo. No, hay que hacer caso omiso y avanzar. Vivo en la vida haciendo para mucha gente ridiculeces que me dedico a entretener. Que para es difícil hacer reír, ¿no? No sé si el tema, yo como conductor y como animador de hace 25 años que estoy haciendo esto, muchos años, siento que es para lo que Dios me ha traído en esta vida. Yo soy una persona también muy creyente y me hace muy bien cuando la otra persona está sonriendo, siempre con respeto, ¿no? Nunca invadiendo ni faltando el respeto, que es fundamental. Podemos hacer reír, podemos hacer entretener sin necesidad de agredir, ¿no? Y creo que ahí está el desafío, ¿no? Como conductor, como animador, ¿no? La semana pasada presentó a Pergolini. Epa, contame esa anécdota con Pergolini. A ver. Pergolini. Le agradezco a toda la gente de la Fundación Banco Nación que me llamó para conducir un gran evento donde estuvieron 16 speakers. Bueno, estuvo Nico Quiato, estuvo Mario Pergolini, estuvo Ferbo. Vení, amiga, acércate más que no me tengas miedo. Que no muerde, que no muerde. Ahí Lo que está. pasa es que Cami me dice, Cami más me estuvo? dice, me asusté por cómo interpretó al ladrón. A ver si me Bien. roba. Escuchá, bueno, perdón, Ay, estoy tuviste que preocupado. hacerlos ¿Me reír. pusieron jugo de naranja solo? No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una... Quiero responsable del programa. Pero, Yo lo cuido. Ferbo. Vos vas a chupar las medias. ¿A qué más presentó Daro? gracias. Te volá, Bueno, seguimos con la anécdota entonces. Ya me está cayendo bien. ¿A qué más presentaste? Ah, sí. Me requiere, Cami. Se está poniendo mimosa Cami con el Cami me tiki quiere. tiki. Ya tomé Cami un me drink. quiere. ¿Por qué le dicen tiki? Lo que quiero que me diga y que me cuente próximamente, ¿por qué le dicen tiki tiki? Tiki tiki. Medio raro. No, Porque la mueve jugando al fútbol. obvio, tiki tiki. me Tiki encanta tiki. tiki. Le gusta el tiki tiki. Son tuyas, de verdad. Pero usted con ese lomo no se puede moverse. No, ¿no? ¿por dónde vamos? Tiki tiki. Eso mentira, tiene cuello. Mete buenos goles. Obvio, No, elongación en negativo tiene. Sí, no se puede mover. Está todo No se contracturado. puede tocar los pies. Escuchá, Está bueno, yo quiero saber si Daro en alguna oportunidad tuvo alguna relación o una pareja que sea fisicoculturista o patovica. No, vos sabés que no me atrae la gente así. ¿No? No, No, eso yo me saco todo Al y fin- quedo al normal. fin- Ah, bueno, ahí está. Se anotó el titán. Ahí le salió el titán de ¡La adentro. regaló, Esto se saca, Ah, mirá. No, pero... Le salió la titana de adentro. Titazo, vos. No, ¿viste? Sí, no, vos sabés que no... Ojo, ¿viste cuando dice, es lindo? Yo creo que la belleza pasa por otro lado, en serio lo digo, pero no es una que me fijo, che, qué buen cuerpo, está bien, todo bien, pero no es que... ¿viste? No. ¿Qué es lo que te atrae de una persona? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te atrae de una persona? Y, por ejemplo... El talento. Sí, no, me atrae mucho, por ejemplo, la mirada y... ¿Cómo se llama su novio que no me acuerdo? Lord. Ay, Lord Farquaad. Che, pará, vení. Lo podemos sentar allá, podemos sentarlo Lo que ahí. pasa es que tenemos más Ah, invitados. tenemos un invitado, ahí está. Escuchame, ¿Lord es un sobrenombre o es su nombre? No, eso es un hombre. Wow. Sí, Lord. Lord. Me Me Por gusta. favor, Es como chicos, estar con un rey, ¿no? Con la realeza. ¡Ay, Mi tenemos al Lord. mago! ¡Tenemos al mago! Está el mago, tenemos un mago. A ver, usted que es presentador y animador, Sí. en segunditos nada más, después que termine de contar esta historia, quiero que presente a nuestro mago del día de ¿Cómo hoy. no? Va a ser un placer. Es el mago del equipo. Es el mago Hernán del equipo. Vamos, Hernán. Está ahí tranquilo, ¿viste? No, pero está preparado para saltar a la preparándose, escena. está concentrado. Total. Escuchá, bueno, contame entonces
la anécdota esa que estabas contando recién. ¿Te perdiste vos también? Sí. Mario Pergolini. Porque ya la te viste, la No, pasa terminé. que Guarda que lo agarraba el chabón de acá. Hoy quiere que te... Escuchame, tengo tanta gente, tantos invitados. Lo y el Boca, dispersamos. que Me ya- gusta. Fundación con Mario Pergolini. Vamos por Ah, ahí. estamos... No, vos sabés que copado Mario Pergolini. Está el apoyo. Una persona súper sencilla, con una visión increíble. Como también me han pasado, por ejemplo, yo cuento un poco, capaz que uno que lo ve desde la televisión o lo conoce de los medios, uno lo ve un poco a veces hacia ahí arriba. A mí me ha tocado elaborar, por ejemplo, con Adrián Suar, con Nicos Vázquez. Adrián Suar. Adrián Suar, un tipo súper sencillo que a mí me ayudó muchísimo cuando tuve que grabar el host. Me dio una mano tremenda con la letra, cómo moverme. Bueno, Nico, lo más de lo más. Repiola. amigo mío. Nico Vázquez, No, Nico Nico Vázquez. Nico Vázquez. Y ahora está haciendo Rocky. Son le todos está amigos Está tuyos. Rocky, papá. está Dale, rompiendo, Tiki, sí. con Rocky. Coso, el mío. También. Daro también es amigo tuyo. Amigo mío, Ah, también. bien. Lord. Tinelli, amigo mío. Y los próximos invitados que tenemos. Todo. Todo. Amigo mío, un abrazo grande para el Bocha, para... Escuchame, Correcto, próximamente tenemos uno de los invitados, un músico, un cantante espectacular, que en cuantito nada más, en un momentito lo vamos a presentar, que hace sus propios temas y hace algunos covers también. Capo. Pero Muy bueno. lo tenemos preparado por ahí porque no lo vi todavía, lo quiero ver aparecer en ese. O se está preparando tanto que quiere sorprender. Vino con el séquito. Escuchá, mientras tanto, si quiere puede pasar el mago Hernán. ¡Vamos, ¡Vamos! ¿Qué le parece? Siempre está preparado el mago. Siempre está preparado. El mago siempre está Mago predispuesto, Hernán, ¿no? con vos. ¿Lo deja pasar al mago? ¿Lo deja pasar al mago? Sí. Ojo con ese, ojo, no lo abracé mucho. Qué lindo. ¿Me abro yo? La maga con el mago. Escuchá. ¿Quién va a ser tu asistente? Vos, ya que estamos acá. ¿Quién vos quieres? ¿Ella? Vamos a hacer un juego de magia. Mi nombre es Hernán, soy mago. Como digo siempre, era esto o trabajar. Sos mago, sos mago. Soy mago. Sí, por eso, pero contanos dónde te pueden contratar, dónde te pueden ver. Hernán.magia es mi Instagram. Doy... Ahí. Ahí está. Hacemos... Claro. No, llamalo. Doy clases, cursos, shows, eventos, casamiento, velorio, divorcio, cualquier cosa. Todo. Lo que venga. Lo que venga. O sea, como la limusina de Agustín. Como la limusina. Es que estoy con el servicio también de Agustín Almirón, hacemos servicio, todo. O sea, se lo contrata para hacer magia. Mientras hay fiesta dentro de la limusina, usted va. Exactamente. ¿Y alguien le presta atención? Exactamente. Se hace todo. Bueno, ¿Y si contame. le piden que haga desaparecer la ropa? Hacemos desaparecer todo. ¿Y si le piden estar en acción, por ejemplo, dentro de una fiesta en la limusina? Se arregla primero con Agustín Almirón. Se habla todo con él. Él es el que maneja, él maneja todo. ¿Y el cachet suyo quién lo maneja? Agustín. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto sí. está cobrando para una fiesta en la limusina? No, eso es todo privado. Lo arregla todo Agustín. ¡Pará! Aprovechá, amigo. Hace magia con los números. Vamos con el truco. Vamos con el entonces. truco de magia. Se puso nervioso. Mira, no, te lo hago vos. Ahí está, tenlo vos y se lo hago a ella. Al juego, dale. Paso las cartas y me decís alto donde quieras que yo frene, Mira, yo no miro. Vamos de vuelta, me tenés que decir alto donde quieras que yo frene, ¿Te lo digo yo? Sí. Ok. Decime alto. Ya. Ahí, bueno, ahí va. ¿Ves esa carta? Vale. lo Ahí está. tenemos. ¿Se ve la carta? Sí. ¿Se ve? Además me Agarrala. encanta. Agarrala, mirala. Mostrarla ahí a la cámara. Bien. Bueno, ¿Listo? me cerraron la pantalla. Ok. ¿Listo? la tenemos. Listo. Tenelo, déjala ahí. Vamos a hacerlo para que sea más difícil. Yo tengo esa carta acá adentro, impresa. Una sola carta. No puede ser. Para, yo no miré, honestamente, no miré. Vos me dijiste alto en cualquier carta. Y para que sea mejor, estamos en vivo, están grabando todo. Estamos todo en vivo. Esa carta, la mitad y la tengo acá adentro. ¿Cómo hizo? No puede ser. No puede tener la mitad de esta carta en una carta. Dale. No sé qué carta es todavía. ¿La tenés? ¿La tenés? ¿Qué Mira, carta esta es? carta la mitad. ¡Ah! ¿Qué carta es? Mostrala. ¿La muestro? Sí. 7 de trébol. La mitad sería 3,5. No podrías tenerla. 3,5 de trébol. Es un trucho, te mago. 3,5 de trébol. No existe el 3,5 de trébol. Chicos, ¿ustedes lo avalan? ¿A este mago lo avalan? Obvio. El abuelo me van a cagar a tiro de tantas avalarme. ¿Cómo haces? Escuchá, pará. Tráelo. Paso, Richard, todas las cartas y me decís alto donde quieras que frene, dale. Pará, decime alto. Ahí, agarra esa carta, mirala, mostrala a la cámara, yo no la miro. Bien, ¿listo? Bien. Bien, ¿te gusta esa carta? Me encanta. Bueno, ponela acá arriba.
Vamos a hacer una cosa, ahora. No, ya no sé qué carta es, mirá. Vamos a agarrar, vamos a mezclar. Ahí, pará. Mirá lo que traje acá. Esto es para una bolsita. Hay churro. No. Un cuchillo. Vos siempre me querés cortar algo, boludo. Mirá, ¿tiene algo? Revisen. No hay nada. Nada. ¿Hay algo dentro? Nada. Nada. Bien, todo A vacío. mí no me dice nada porque no soy mujer. No, por favor. Tiene miedo que le... Mirá, revisalo. Para mí tiene miedo que le saque el truco. Como venía hablando de... No hay nada. ¡No a la discriminación! ¿Hay algo? Muy bien, no hay nada. No hay nada. No, pará. Mira esto. Vos me agarraste una carta, cualquiera al azar. Yo voy a dejar todas las cartas acá adentro. Y voy a tratar con el cuchillo de cortar la carta. No puede ser. ¿Qué va a ser? Mentira. ¿Usted deja al mago que esté con el cuchillo cerca de las chicas y cerca mío? ¿Sí? ¿Era esto o trabajar? Yo esto lo compré en internet, si sale bien. Ahí va, mirá. Mirá esto. Uno. ¡Te corta el cuello! Siempre lo mismo. Tenemos que llegar hasta fin de año, boludo. Ahí va. 1, 2, 3. ¿Qué rompió? No. Una sola carta. Cortada. Sí. La única. ¿Es esta? ¿Es esa? Sí, Ay, está impresionante. cortada. No me puedo dormir. La luna está bailando. Quiero divertir. ¡Hágale! Señor Mago. Uno más. Señor Mago, hágale un truco. Un truco para Daro. Con Cami y con Daro. Con Cami, con Daro y con Cami. Vamos a hacer algo mejor todavía. Vas a pensar en una figura. Trébol, corazones, picas o diamantes. Bien. ¿Sí? Sacate esa figura de la cabeza después del Sí, que programa. una figura y dije, bueno. Estoy calculando. Trébol, corazones, picas o diamantes si no lo digas. Listo. Bien. Y vos vas a pensar un número entre el 1 y el 10. Lo tengo. ¿Ok? Bien. Que el número sea uno en el medio, ni el 1 ni el as, porque, ni el 1 ni el 10, porque son los últimos, sino que el 7, 8, 4, 3, el que vos quieras. Elegilo vos, chica, entonces, No, boludo. que ya él pensó en Que la sea figura. 4 o el 5 nomás. Ahora lo vamos a hacer mejor, vamos a hacer que Cami también participe. Cami, pensar un color, rojo o negro. Rojo. ¿Ok? Negro. Bien. Ok. ¿Listo? Bueno, vamos a armar una carta entre todos. ¿Sí? Dale. Porque yo tengo una sola carta que está a cada vuelta y si es la que coincide, nos quedamos todos de culo y me despido con este. No. Puede fallar, tranquilo. Pará. El micrófono no se me escucha nada, ¿no? Lo que estoy hablando. Ahí está. Sí. Bien. Cami, decide el color que pensaste. Negro. Negro. Bien. Tenés que elegir trébol o picas, porque ella eligió negro. Decilo. Trébol. Trébol. Bien. Y vos tenés que decir el número. 7. El 2. 2. 2 de trébol. Escuchamos. El 7 dijo. Dije el 7. Dije el 7. No, bueno, está bien, pará. 7 de trébol, miren esto. Medio trucho. No. Pará. Si esto sale bien, aplaudimos todos, Sí, por favor. No. Esperá. Tréboles, corazones, picas y diamantes, todas las cartas boca arriba. Miren esto. Y tengo acá, aunque no lo crean, una sola carta que está dada vuelta. La única carta que está dada vuelta para vos, para la limusina, es nada más y nada menos que el 7. Para que se me está asustando, Cami no va a querer volver más, Cami. Cami no va a querer volver más. Cami, no para de mirarse asustada. La energía que tiene. Escúchame, para. ¿Cami está asustada o le gusta la experiencia de la noche Me estampañada? encanta. No, la energía que tiene es increíble. Está descubriendo Yo cosas no puedo nuevas, creer. Cami, ¿eh? Sí, ¿Viste? voy con muchas ideas. Escúchame, mueve la cabeza. escúchame. Está descubriendo la buena energía, el acompañamiento, gente muy creativa. Y una gran a su producción vez, también. Y además de la producción, que nos faltó algo que lo vamos a hacer por ahí en el intervalo si tenemos tiempo, y si no lo vamos a dejar para otro momento, Agustín, porque estaría bueno hacerlo. Pero además de eso,
lo que está descubriendo es que se puede tener sexo en una limusina. Pará, pero entran como 6 personas ahí adentro. ¿Cuántas personas quieren Como meter? Bueno, pero ella dio idea. Pero vos cuántas querés. Escuchame. ¿Se hacen un pitito no se va a hacer una limusina? Escuchá. Primero entró asustada. ¿Cómo pasa eso en una limusina? Después ella con el novio. Y ahora dice, pero entran 6 personas. ¿Cuántas querés meter en eso? Qué bueno. ¿Sí? Ya que estamos. Y si son enanos, 10. Richard. No, Richard. pero sin pepino, sin pepino. Yo soy muy. Sin pepino. Richard, yo soy muy fanático de él y lo sigo en las redes sociales. Y empecé a hacer magia. Aprendí un truco. Mirá. Permiso. ¿Qué tengo acá? ¿Un billete de cuánto? De 200. De 200. De 200 para todo, ¿no? No existe más. 200. Mirá lo que voy a hacer. Lo voy a doblar así. Lo doblo así. Toma, tenelo, gallega. Tenelo, mirá. No hay nada acá, ¿no? Nada. Levantá ese billete de ahí de 200. ¡Wow! ¡Es de 200! Tiki, el mellizo está ahí. Levantá la mano izquierda. Ahí tenés un billete de 200 pesos. Levantá la mano. Ahí, tiki. La noche está pañales, no me puedo dormir. La noche está pañales, no me puedo dormir. La noche está en pañales, no me puedo dormir. La luna está bailando. ¡Vamos! Yo me quiero divertir. ¡Y como dice! Escuchá, tenemos Freddy Krueger. Pará, esto me lo quedo yo como me dijiste. Magia. ¿Tenemos en el día de hoy algún móvil? ¿Produjo algún móvil? Porque no lo veo. Lo veo cantando y saltando. Tenemos... Móvil en vivo. Escúchame, pregúntele a la producción. Pará. No, usted se tiene que quedar cuidando a la este chica. Escúchame. Vos tenés que ir a preguntar. Sí, está fuera de estado. Está fuera de estado. Gracias al mago Hernán. ¿Pasaste el chivo? Sí. Escuchá, ¿le podés preguntar a la producción si hay algún tema para hacer o si podemos abordar a la gente que está afuera? Si podemos hacer algún sorteo o algo. Ahora tenemos el cantante, lo vamos a tener. Tenemos una hora más de programa todavía, chicos. Y yo ya estoy sin voz. Toda la semana laburando. Tomá juguito. Ayer haciéndole el tomá aguante juguito. a Cami Cancino, a Dipi y a un saludo para Daniela. Mandale un saludo. Saludos, Dani. Espero te recuperes porque estaba media ayer. Va a venir como invitada Daniela. El próximo viernes o el otro va a venir como invitada. La señorita Daniela Cardone. Es una reina, hay que tratarla como una reina. A vos prácticamente ya ni te invitamos porque formás parte de este equipo también, ¿o no? Es como que la adoptamos, ¿no? Me encanta. El señor Martín quiere que se quede. ¿Por qué? Muy bien. Muchas gracias. ¿En serio? ¿Está el polaco por ahí? Yo quiero que el polaco se venga a hacer cargo y que hable con el señor Agustín Almirón. Escúchame. ¿Cómo le gusta? Danilo, quiero que el móvil lo hagas con el polaco y que te cuente algunas anécdotas de cuando era representante de modelos. Ay, sí, qué bueno. Bien. El Pola debe tener cada anécdota. Escuchá, cuando llegue el polaco que debe estar por entrar. Escuchá, le hicimos el cumple del polaco en 2015 con la limusina acá. Ah, bien. ¿Tenés alguna anécdota para contar del polaco? No. Que se pueda contar. Bueno, Mirá la Che, cara que tiene Agustín. Che, yo te quiero hacer una pregunta. Dale. Agustín Limusina. Pero vos estás con Agustín, vos. Yo estoy con Agustín. No, Es pues, que a Agustín le escuchame, cuesta soltar, pero vos bueno, querés, soltó vos con querés, Agustín. vos querés ir a una fiesta con Agustín en la limusina. Si pueden ir todas mis amigas, sí. Todos invitados. Vale, pero espérate, Agustín, te quiero preguntar una cosa. ¿Alguna vez subiste en tu limusina para ir de farra a Marcelo Tinelli? Marcelo Tinelli no, en realidad no. Ah. No. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Marcelo, te vamos a buscar Vamos a ahora, buscarlo. guarda, Que está con la novia nueva ahora, claro. Sí. Claro, habla con Marcelo para que en el nuevo programa que haga aparezca tu Che, limusina. nos fuimos absolutamente fuera de rutina pero en todo. Sí, pero pará, tengo una idea. En algún momento podemos hacer con la limusín el nuevo sector, nuevo área. Podemos ir a buscar a un famoso a la puerta de la casa. Sin decirle nada. Y A una ver cómo nos entrevista, recibe. Yo quiero en que la nos cuenten limusina. los chicos que están invitados sobre la mesa, el señor Daro Showman y las chicas que vinieron a hacerme el aguante y que la verdad que la están rompiendo, si en algún momento en su vida han tenido una distracción tal que han pensado, no puedo ser tan ridícula de haberme olvidado, por ejemplo, el auto en marcha y me bajé el almacén a comprar mercadería. O Sí. me olvidé a mi hermanito en el jardín.
No, me pasa. Cosas que les hayan pasado de ese tipo, cuente la anécdota a cada uno de ustedes. Sí, a ver. sí, yo casi prendo fuego a mi casa. Contale entero. Literal, no. Chicos, porque- cállense así la cuenta. No, cuenten. literal, bueno, ahora ya está con depilación definitiva y todo, pero en su momento, una época que se usaba la cera. Sí. Pero se hacía tipo la que está en tipo la farmacia, que es tipo baño María. Y vos tipo la ponés tipo con el agua y la tenés que hervir para que se derrita la Para que cera. se afloje. Claro, el tema es que era como la 1 de la mañana y me quedé dormida. ¡No! Entonces, Estabas tipo- en pedo, estabas en pedo. No, entonces, claro, estaba en baño María, se evapora Yo todo me quedé, el agua. me quedé dormido en Sí, pedo. se evapora todo el agua y empieza a quemarse toda cera. la cera con todo y estaba toda la casa llena de humo. ¿La casa de tus viejos o tuya? La casa de mis abuelos. No. Pobre casa. Ay, a mí también me Y pasó se- en la casa de mi abuela. Pero escúchame, se prendió, se prendió fuego la mueren cera. mis abuelos. ¿Eh? Se prendió fuego la cera y parte de la casa. Claro, estaba toda la casa llena de humo negro. Pero se llegó a quemar algo a prender fuego. Claro, no, prender fuego no. Qué loco, Se igual. podrían haber No, muerto ¿Y todos. se despertaron ¿Sí? tus abuelos? No, yo sola. Yo Ah, estaba bueno, durmiendo. mejor. Pero Tremendo, sí. O sea No, que y después para sacar el olor, además. No, terrible. Aparte era Días. como que chorreaba tipo la cera y todo lo demás se había evaporado. Y había quedado tipo la cera ahí en igual medio. te juego lo que quieras. Es como una latita. Escúchame, te juego lo que quieras, que con lo que te distraes vos, mirándote vos misma, Sí. más de una anécdota de esa debes tener en tu vida. La abuela se estaba quemando y ella mirándose. Claro, yo estaba en el espejo, no estaba dormida. Debe tener más de una anécdota para Igual contar. No, pará, y la tengo que me que pasó. empezar a A ver, cambiar eso. La que me pasó ayer, chicos, lo que me pasó ayer. ¿Es de este tipo? No, te cuento lo que me pasó. Fue como tipo película de terror. Porque yo salgo siempre a correr a la noche, vengo de correr, me voy a bañar y me estoy bañando, empezando con el pelo. De repente se cortó toda la luz. Ay, qué miedo. Nos pasó a varios ayer. Pero tipo película de terror. Nosotros vivimos con 3 chihuahuas, ¿viste? Ni las chihuahuas ladraban. Todo oscuro, yo buscaba aunque sea algo de luz, ¿viste? Por salir del baño. Perro bravo el chihuahua. Además yo estaba como en pelota, digo, bueno, ¿viste? Estaba en pelota, ni la toalla agarré. Claro, en un momento era... dije, pero pará, a ver si entró alguien, de verdad cortó, ¿viste? La térmica y me ¿Hiciste agarró. una película? No, pero en serio era como una película de terror y vos tuve que atinar a llamar a mi vecina, a mandarle un mensaje a mi vecina de al lado, del departamento de al lado, para que vaya a prender la térmica, pero debe ser que se saltó la térmica. Pero fue tremendo. No querías ni bajar el tremendo, miedo que amiga. tenías. ¿Eh? No querías ni bajar. No, estaba en pelota todo mojado, además con todo el pelo mojado. La vecina se Con asustó. frío, Gary shampoo en el Perocay. pelo. La vecina cuando te vio en pelota, ¿se asustó o no se asustó? No, y además como hace frío, viste todo lo que es, ¿entendés? No, pero dije, vos sabés que dije, en un momento, pero cuando te quedaste que no paralizado. podés, que nada, ves nada. Muy Ni buena la torre- anécdota de Cami, muy buena la suya. ¿Viste? Pero Nada. alguna de distracción. Sí, así, me de pasó por olvido. ejemplo con el auto una vez, estoy llegando y la ventana de atrás del auto estaba abierta. Ay, no. Viste, las dos ventanas. Y yo dije, che, me entraron a afanar el auto, viste, no sé, viste. ¿Lo porque dejaste luego- abierto? Claro, o lo dejé. Los chorros. No, yo pensé en eso, me afanaron el auto, pero si te afanan el auto te rompen la ventanilla. No te la bajan. No, es que suelo ser Bueno, despistado. a mí de me alguna robaron manera. hace un mes y no me rompieron absolutamente nada. Me interfirieron la señal de la llave. No. Por eso dice ¡Lo tengo filmado! ¡Lo tengo filmado! Sí. Bueno, Te por, paso el video. por eso dicen que yo hay que tengo. volver. Claro, hay que- Por eso yo hay que tengo, a siempre partir de cotejar eso, la de manija del auto. que sé que pasa eso, tengo el toque. Yo cierro el auto, camino un ratito, vuelvo y vuelvo. Claro. Fue en un momento que mi patobica me dejó solo en ese... Dale, tenías un pedo tremendo, que te dejé solo. No, si estaba yendo a laburar. Dale, Cuando, fiestero, cuando me que vieron vos te entrar al canal, ahí me... Canal. Sí, por eso lo comí, comiendo locro. Dale, El año pasado, cuando Qué estaba... feo, fui que a ya hacer- te tengan no, pero- fichada, además, tipo, dijeron, hoy vamos a ponerle a este, Para al notero escuchar del el 9. El año pasado hice el móvil en el mismo lugar, que es una cantina de toda comida criolla y salteña. Y fui a masticar una empanada y estaba tan inflada y tan caliente que me saltó toda la carne. ¡No! Acá en vivo. En pleno Buscalo, Canal me 9. quemé toda la cara. Pleno Canal 9. Se empezaron a cagar de risa todos. Le digo, ¿de qué se ríe? Le digo yo. Eso fue el año pasado. Hoy tomé la precaución de pincharlo con el tenedor para que se desinfle.
Uno va aprendiendo de los errores, ¿o no? Claro. ¿Usted está en pareja, está de novio? Yo estoy en pareja con... Bien. Pasemos a otro tema. Estoy en pareja, tengo una esposa que me debe estar mirando en este momento. ¿Por qué se pone serio? Tiene que ser con alegría. No, porque tengo miedo que me rete cuando vuelva a ¡No! ¡Que venga! Tiene un ¿Cómo hijo se que llama? Vamos a hacer el bardero y era re pollerudo. Como Moranza es pollerudo. Moranza, claro, lo que pasa es que son un complemento. Él es full energético y es como que hace muchas cosas a la vez y ella lo guía, lo equilibra muchísimo. Amigo mío, Diego. Quiero que cuentes. Es lo más, Diego, yo lo amo. Yo quiero que cuentes alguna infidencia del programa o algo que haya pasado que a sale. Pero pará. Vamos con la de ella. Vamos a la anécdota de ella. Mi anécdota, bueno. Habla tranquila que yo te cuido. Mi anécdota es más divertida, no es tan dramática. Y tengo soporte, tengo material, traje un video. ¿En serio? Te lo juro. Como es mejor vivir la anécdota. ¡Pará! ¿Cómo grita la gallega, por Dios? ¡Vamos con la castañuela! Ah, sí, abrí la boca, ¿cómo Vale, abrió? chicos, este video tiene casi 10 años, se me hizo medio viral en mi pueblo, en mi ciudad. ¿Cuántas views tuvo? Y no, de que pasó de mano en mano y le llegó hasta mi vieja, después de eso ya O sea, era la época que no existían las redes sociales, se pasaba de mano en mano sí el video. existía, pero tampoco. ¿De WhatsApp? ¿De qué? No lo llegamos a subir a las redes. Y nada, una anécdota que ese día yo lo pasé mal, mis amigas ni se enteraron y al día siguiente nos reímos mucho. Entonces, nosotras nos pedimos un chupito de tequila. ¿Un chupito? ¿Qué es el chupito? Porque me Ya hablan llevábamos todos los días del chupito. Un shot. Hay un bar que se llama Un shot de chupito. tequila y te pones limoncito, te pones sal acá, limón, sal. Mirá que lo y te traemos mandas acá, el chupito. Y entonces yo dije, venga, chicas, vamos chupito y lo grabamos. Nosotras re en pedo, re loca, jijaja, dentro video. Ahí está el video, a ver qué pasó. A ver. Una, dos. ¿Tiene audio? Esta soy yo, la del medio. ¡No, estaba re en pedo! ¡Se tomó la sal! ¡Se tomó la sal! Pero mirá, ¿Saben por qué? ¡Pará! ¿Saben por qué le pasó? ¿Saben por qué le pasó? Sí. Porque se estaba mirando más que Cami Cancino en cámara. No, pero Fíjense, escuchen. estaba mirando la cámara. Mirá lo que pasaba en ese chupito. Agarré el chupito, ya estaba en pedo, ya había tomado otro Claro. chupito. Mirá cómo estaba el cuerpo. Iba así. Buenísimo. Es bueno. Muy bueno. ¿Te gustó? ¿Te superó este? Pero mirá la cara de la gallega, impresionante, ¿no? Claro, encima lo mejor es que mis amigos esta noche ni se dieron cuenta. Tipo, había un montón de música y yo me acuerdo que fue decirle, chicas, me pasó Escuchamos. esto y nadie se enteró. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Pero paren que hay una postdata. La postdata es la previa in que viene después. Y nos quedamos todos. Y además es con el mismo link. Aquellos que nos están viendo lo pueden seguir viendo a través del mismo link. Tenemos un invitado que nos va a cantar algunos temas, la está rompiendo. Sí. Pero en el próximo programa. Quiero que me cuente la anécdota de Diego Moranzoni y vamos cerrando este bloque, este programa. Cami Cancino, cuénteme alguna infidencia con Dieguito, algo que les haya causado gracia, algo bizarro. Sí. Puedo decir. A mí me pasó, por ejemplo, que yo era nueva en los medios de comunicación. Que se pueda y viste contar, que, Sí, obvio. Era nueva en los medios de comunicación y yo obviamente, uno nunca sabe si realmente la persona en cámara es así en la vida real. Claro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, más siendo mujer, viste, en ver a la persona y decir, bueno, a ver si funciona, si es buena persona y demás. Clase de química y demás. Entonces yo sé que Diego está casado. Bueno, tiene un hijo, es un padre de familia, pero uno nunca sabe, ¿viste? Tenés miedo. Entonces, que se te... claro, nunca sabe si se va a sobrepasar y demás. Eso pasó el año pasado. Hasta que pasó una vez que me pasó a buscar para ir al programa y estábamos solos. Entonces y yo no sabía porque yo no lo conocía. Claro, ¿me subo o no me subo? Claro, y dije, bueno, me subo y hablando y yo dije, bueno, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo debe ser él solo? Y Harry me dice, che, voy a ir un poquito rápido porque me estoy recagando. Ya con eso te hizo entrar en confianza. Y yo con eso,
tipazo. Este no me va a encarar nunca. Y aparte con lo que me contó, chao, ya está. No, fue. lo más. Y me relajé. No, muy buena, me muy relajé, buena. me relajé. Dije, este tipo es un tipazo. Escuchame, Es lo más. nos vamos Un preparando. Ya se va calentando la garganta, señor. Nos vamos a despedir de este programa. Pero seguimos con la previa de Inc. en un instante, así que no se vayan. ¿Se quedan ustedes? ¿Se quedan? ¿Te quedás? ¿Vos te quedás? ¿Te quedás? ¿Vos te quedás? La luna está bailando, yo me quiero divertir. Camina solo por las did it all the time. I'm going through the sun. I'm so bad at done. I'm diving deep, 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 deep. I'm diving deep, 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 deep. I'm diving deep, 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 deep. I'm moving through the sun. I did it all the time. I'm going through the sun. I'm so bad in it done. I got the fire in the light. I got the fire in the eyes. I got the fire in the sky. Lord, that night, I'm walking through the sun.
Chicos, bueno, ¿y volvemos? ¿O estamos en blanco y negro todavía? Blanco y negro. ¿Estamos en sepia? ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Un gusto poder seguir con ustedes con este programa que se las trae, que se llama La Previa de IN y que va calentando motores para lo que va a ser el boliche esta noche, que ya se están preparando. Muchachos, chicas, chicos, si se quieren sumar a La Previa de IN o vienen al boliche, vamos a hacer próximamente algunos sorteos, vamos a hacer desfiles en la puerta y se van a poder ganar un champán y hasta quizá una mesa si hacen bien los deberes y aquellos que ganen el streaming, ese desfile que podemos llegar a hacer o algún concurso u otra cosa, lo vamos a premiar de alguna manera, hasta con una mesa en INC. Me estoy tomando el atrevimiento yo sobre los dueños del boliche. Pero somos nosotros. Antes, Hola dice que sí. sí, pero antes que nada, Dice que Ah, ahora ¿sí? está de acuerdo. tenemos a la izquierda tuya una figura de la música que se las trae, muchachos. ¡Luke JC! ¿Cómo anda, JC? ¿Cómo anda la gente? Muchas gracias por el recibimiento ahí. Luke JC, ¿cómo anda, papá? Bien, bueno, todo bien, gracias a Dios, todo tranqui. ¿Todo bien? Acá compartiendo, vinimos con Tommy DJ también. ¡Qué grande Ahí, todo! todo con la consola, así que estamos todos. ¡Vamos! Olvidate. Un paredito para Tommy DJ, por favor. Así lo mostramos ahí a cámara. Pero bueno, contanos, ¿dónde naciste? ¿De qué provincia sos? ¿Y qué significa ese eslogan que tenés de Pueblo Chico Del pueblo para el chico, mundo? Del pueblo chico para el mundo. Bueno, un saludo muy grande para toda mi gente de Corrientes. Yo soy correntino. Eh. Vengo del interior. Olvídate. Del interior hay un pueblo que se llama Santa Rosa, de ahí venimos. Así que el pueblo chico para el mundo es una frase que me representa un montón. Porque nada, salí de un pueblito chico con un sueño muy grande. Así que estamos trabajando para que esa frase sea mi historia real. No, así pero que ya se está estamos mandando convirtiendo. mecha ahí. Escuchame, ya se Olvídate. está convirtiendo en realidad porque estás en la noche Gracias tan a Dios. pañales, dentro de un boliche. Además, Saludos en un ahí. streaming que hay muchísimas figuras conduciendo y esto seguramente te va a dar corte para poder salir a buscar otros nuevos desafíos seguramente, ¿no? Bien ahí, así que nada, agradecido de corazón ahí por el recibimiento, por la oportunidad, por el espacio. Sí. Le damos de regalar un Bueno, par de pero te lo temitas. mereces. No, gracias hermano, gracias de corazón, bien ahí. ¿Te gusta que sea en un boliche este streaming? Sí, está resarpado porque se siente la previa, ¿viste? Se siente la previa. Nosotros estábamos ahí en el camarín esperando y ya estábamos a TR ahí escuchando Escuchame, ¿te música, gusta? todo, se siente la energía. ¿Qué te da placer de la música? ¿Cómo fueron esos inicios? No, de chiquito, mi papá es músico, mis tíos ya como que siempre me inculcaron eso de la música, de chiquito toco instrumentos. Fue a los 21 que yo decidí venirme para Buenos Aires a encarar una carrera profesional. Y nada, fui conociendo de a poco muchos músicos. Al principio laburaba de músico, toca las teclas, el ¿sí? bajo. mirá. Cuando vine recién laburaba para ¿Cómo banda de fue ese cumbia. paso del teclado, digamos, a agarrar el micrófono y a ponerte como, digamos, protagonista del grupo? En realidad siempre cantaba. Yo cuando laburaba de música lo hice como laburo, digamos, ¿viste? Dije, me voy para Buenos Aires, me llevo el teclado, el bajo y laburo de músico hasta que me pueda acomodar más o menos y pueda encarar una carrera. Después laburé un añito de músico, vendí el tecla y nada, me compré el micro y empecé a hacer mi música. ¿Y ahora qué edad tenés, perdón? 24, 3 o sea, años. llevas ya 3 añitos en 3 esto, o sea, 3 que años. bien, ¿no? Va subiendo. 3 años, sí, le venimos Montón. mandando a full, a pulmón. ¿Y ya dejaste las bandas o seguís haciendo? Ya dejé, haciendo ya eso? dejé, ¿Te dejé. podés Ahora mantener estamos- ya con la música? Estamos trabajando para eso. Bien, bien, De a poco, de a poco. bien. Pero sí, ahora solamente largo mi música, así que para toda la gente ahí que quiere escuchar en Spotify, en YouTube, Luke en JC, en todas las plataformas digitales ahí, muchos temitas y temitas propios que se vienen también ahí, con el Produ, con Tommy que estamos preparando. Alexi, ¿tiene alguna pregunta para hacerle al señor? Bueno, vos recién comentaste de que empezaste desde chiquito con la música. ¿En quién te inspiraste? Digo, vos lo que haces, bueno, es cumbia también. ¿En qué artistas te inspiraste? Y bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones? Bueno, yo más o menos arranqué a escuchar cumbia, poner en el 2007, 2008, o sea que me agarró toda esa parte de que estaban full la cumbia villera, digamos, ¿viste? Este tatuaje, mirá, que dice cumbia me lo hice a los 16. Mira. Y consumía mucho, no sé, la Liga, la Piedra Urbana, era muy de esa camada que justo salía, ¿viste? Soy del 2001 y de ahí ¿Fuiste fui. cambiando, digamos, el abanico musical? Sí, hoy en día escucho de todo, digamos. Siempre de chiquito fue, digamos, cumbia, reggae, rock and roll, ahí bien lo que Pero se escucha. interpretar, ¿qué es lo que más te gusta dentro de todos esos...? Y no, me quedo con la cumbia. Yo creo que hay una cumbia para todo, para cualquier momento. Por ejemplo, ahora estamos, qué sé yo, ponerle en una previa o algo con amigos, estamos escuchando una cumbia fiestera. Si Bien. por ahí estás extrañando a alguien, como que hay una cumbia también para ese momento, ¿viste? Una cumbia Un Leo romántica Mattioli. ahí.
hay para todo, ¿viste? Entonces me quedo con eso. ¿Qué personajes? Romántica, ¿Qué personaje acaba de sacar un disco hace poco? Y se nota mucho como él, Emanuel Noir dice que él escucha mucho reggae también. Y se nota Reggae. como está metida en las bases un poco esa sintonía reggae. Sí, sí. ¿Vos crees que... ¿Qué opinas de ese nuevo estilo musical que se está por ahí empezando a generar? No conozco mucho de cumbia, pero me parece nuevo. Para mí va como un poquito de la mano la cumbia con el reggae. Yo soy muy fanático del reggae también. De hecho, tenía rasta. El año pasado me puse una rasta y... Porque también tengo un cuadro de Bob Marley y todo en mi casa. Yo sé que el lema de qué ¿Hiciste personaje rap o te gustaría hacer? Grabé en YouTube un drill, un rap. Al principio empecé a explorar géneros, la música urbana también. Y después nada, me volví a la cumbia porque la gente dice que creo que mi voz va en ese estilo, en ese género. Y creo que es lo que más transmite también cuando lo hago, así que me quedo ahí. Pero el reggae me gusta un montón, y haría un reggae. ¿Y la sí. fusión de reggae cumbia? Sí, también, recontra. Para mí va de la mano, como te digo, yo toco guitarra a veces y los temas de reggae quedan bien en cumbia, así que seguramente que en algún momento haga una fusión, porque me gustan mucho los dos géneros. Qué bueno. El rock también, el rock barrial, escucho mucho eso también. Hoy estábamos cantando ahí con la guitarra unos rock antes de venir. Mirá, o sea que te gustan muchos géneros, te mueves por muchos Sí, de géneros. todo, Va de todo. a salir buenas piezas. Entonces, de momento no tenés ningún tema propio publicado. No es cumbia, hay un tema propio que se llama Poco a Poco, que es un rap justamente. Después hay un drill que se llama Tiempos, pero una cumbia propia todavía no. Estamos preparando y tenemos por ahí. Bueno, Escuchame, viene dentro de poco. Luke C. JC. Luquen JC. ¿Tiene novia? No, soltero. ¿No? Ah, Soltero. ¿Está solo? Vino a buscar el amor acá en Inca al boliche. Soy soltero, pero me va bien en el amor. Estoy enamorado. ¿Dejó algún corazón roto en Corrientes? ¿Eh? ¿Dejó algún corazón roto? Me rompieron también el corazón. Ah. claro, yo te vi Es con como cara que, de... no, es como que al principio, viste, yo era las primeras novias que tenía, las amaba con todo, me rompieron el corazón como 2-3 veces. Después vino una buenita y ya yo estaba modo diablo y ida y vuelta, vos sabés. Lo que pasa es que ahora te empezaste a juntar con nosotros en la noche tan pañales y te Y vamos después me vine para acá a y me forjar encontré. para que vos tengas la personalidad necesaria como para poder esta noche, por ejemplo, irte acompañado de una chica de acá de Ingrid, boliche. Que no rompa nada, por favor. Claro, te quedás un ratito más, ¿querés entrar? Sí, dale, venite. Nos sumamos a Daro de vuelta, tenemos una silla para ver. Vení, ahí te- Venite que se arma el baile ahora. Daro, querido, pensé que te había ido. Bueno, sumate, dale. Como no me daba bola, me iba a ir. No. Daro. ¿Compartís micrófono con Alexis? Sí, compartimos. Con Alexis compartimos muchas cosas. ¿Qué compartieron? ¿Algún chico? No. No. Escuchen. Algunos de acá, de todas las personas que tenemos presentes, ¿tienen ganas de escuchar a Luque JC? Ya un poquito de cumbia ahí. Ah, tenemos lentes también, por un regalito para Luque. ¡Oh! Sí, che. Vamos, Martín, pasá. Los amigos de Volá también están presentes con este músico espectacular que va a dar que hablar en toda la escena. ¿Y esas gafas? por la cumbia porque no viene bien a todos. Pero al micrófono, chicos, al micrófono. Este es el tuyo. Faraón le trajo para usted, por supuesto. Los lentes del faraón, papá. Cuídenmelo, por favor. Cuídenmelo. No, muchas gracias, bien ahí. Me lo pongo. Primero Luque JC. A ver, Luque. No, cómo sorprendiste ahí, bien ahí, Pará. ¡Oh, mirá esto, papá! Eso no más malla. Esto lo vamos a sortear después. Pará, porque tengo que apretar acá. No, bien ahí, hermano. Un saludito ahí para Volante, ojo. Sí. Sorprendiste ahí, amigo, bien ahí, ¿Te gusta Luque? ¿Te gusta? Decime, ¿cómo me queda? Sí, te quedan bien, Va, ¿no? te quedan facha. A ver, miren esto. Eso Daro Show, Tan viola. Solo te falta el yate. Impresionante. Me falta apenas un detalle, el yate nada más. O la limusín, y lo solucionamos La rápido. limusín la tenemos cerca. Pero yo tengo ganas de escuchar a Luque JC. ¿Le mandamos Y además cumbia? está su amigo el ¿Tenemos algo DJ, por ahí? acá productor musical de él también debe ser. Sí, ¿Cómo con es él el nombre estamos. del DJ? Tommy DJ. Tommy DJ. Con él. Bueno, Con él. contanos un poquito de vos, Tommy. Contanos un poquito. Bueno, tenemos el micrófono. O si no, que venga para Pero acá. mientras tanto, Daro, quiero que me cuentes
¿Tuviste en algún momento... Dale, plata. No doy más. No doy más, no tengo más voz. Pará, increíble, yo te quería preguntar al maestro que crea canciones y compone. ¿De dónde nace cuando uno... la inspiración? ¿De dónde con amigos, solo? ¿En qué momento? Haciendo el amor. ¿En qué momento llega? ¿En qué momento usted dice que nace esta canción va para Cuando está en el baño haciendo los segundos. No. Y En tengo cualquier una frase momento que puede dijo llegar, es Levante, como una que frase llega. ¿Eh? Es como que llega, en Llega. cualquier momento, ¿viste? ¿Pero en qué momento, El momento, además? por ejemplo, yo siempre tengo que, por ahí se me ocurre algo, un verso, una rima o algo, y tengo el celular, ¿viste? Que lo grabo al toque, porque si no después me olvido. Sí. Cuando voy para el estudio lo plasmo, ¿viste? Pero en cualquier momento ando por la calle y se me ocurre una rima, un verso, algo, agarro el celu, y viste que tengo el chat conmigo mismo en el WhatsApp, me lo mando ahí. Estás generando tus propios temas también. Sí, tenemos un Claro, temita o sea- ahí que se llama Nos fuimos de gira, que se viene pronto, así que imagínate. Ay, ¿nos pueden dar un adelanto? No es para la previa, ese es para el boom. Escuchame, ¿Lo ¿qué tenemos temas por ahí? tenés preparado con Tommy DJ? Ahora íbamos a presentar uno que salió hace 2 días que se llama Una Aventura, así que le recomendamos a la gente que lo vaya a Bueno, escuchar. ¿tenemos también. preparado todo, Tommy, para salir al aire? Bueno, ahí. Lo ponchamos a Tommy DJ. A ver, chicos, si le damos sonido a Tommy. Estamos todos preparados. Calentate la voz, vos, Luque. Estás escuchando. Este es el verdadero Tommy DJ, el verdadero. Con Luque JC. Mándalo, a ver. No escucho tanto, pero vamos con las manitos arriba. Vamos. Bien. Todo empezó con la mirada que cruzamos en la disco que nos vimos aquella vez. Yo no sé cómo me encontraste, pero baby al otro día me explotaste el día. Dice, ¿cómo llegaste a mi cama? Pero siempre sigo el diablito, me levanto, miro al techo y digo, ya volví a caer. Aún así te sigo amando y tú buscando una aventura. La termino entendiendo como tú me entiendes al límite de la locura. Aún así te sigo amando y tú buscando una aventura. Yo nunca termino entendiendo como tú me entiendes al límite de la locura. Yo nunca termino entendiendo como tú me tienes mal. Me prometí yo mismo no meterte y mírate en mi cama, vuelves a llegar. Ella sabe cómo va a ganar, conoce el código para entrar y me lo va a hackear. Mi baby lo hace, si no le doy se enoja. Un par de veces al día, no fuma pero enrola. Si se la saco llora, no quiere perder sola. Un par de veces al tiempo, vueltas arriba. Es una atrevida y una fresca, ya, ya, ya. Tiene un noviecito ahí, pero no es lenta. Me araña toda la espalda cuando no le da. Mira cómo me lo mama la locura. Es una atrevida y una fresca, ya, ya, ya. Tiene un noviecito ahí, pero no es lenta. Me araña toda la espalda cuando no le da. Mira cómo me lo mama la locura. Aún así te sigo amando y tú buscando una aventura. Nunca termino entendiendo como tú me entiendes al límite de la locura. Aún así te sigo amando y tú buscando una aventura. Yo nunca termino entendiendo como tú me entiendes al límite de la locura. ¿Para qué te traje? ¡Aplaudí! Muy bueno el tema, Luque JC. Bien ahí, hermano. Espectacular, loco. Esta canción salió hace 2 días, la sacamos, así que está en Spotify y en YouTube para que lo vayan a escuchar. Una aventura se llama. Yo quiero ver la sensación después de este tema de un experimentado de la música nacional del grupo Volcán, el señor Agustín Almirón. ¡Vamos! Que sufra, querido. Puntaje. Hermoso, la verdad la rompe, tiene mucho talento, es un genio. Está más afónico que yo, vos. Yo lo sigo en las redes, estuve viendo, la verdad que la está rompiendo. Sí, un genio. Aparte aguante corriente, aguante el litoral. ¿Te gustó? Muy bueno, muy pegadizo, muy ¿Lo pegadizo. vas a llevar a la limusina? alguna vez? Vamos a hacer, estamos tratativas para hacer un videoclip con la limusina, justamente. ¡Vamos! Bueno, escuchen. Richard, vos que sos un poco cazador de talentos, que sabés ver a la gente y ver el brillo que Yo tiene. para mí usted, Gallega, es un talento que va a dar que hablar en lo Bien, muy bien. En lo que es el periodismo argentino, Me pongo acuérdese, nerviosa. más como columnista o cronista que yo la veo más delante de cámara que detrás de cámara como productora. Lo mismo el señor. El señor es muy buen locutor, tiene buena voz, pero lo veo en ambas funciones. Como productor también lo veo. ¿Vos decís? Sí, Bueno. sí.
Y al señor le veo muchas facetas para poder triunfar. De hecho, nosotros íbamos a estar con un chico, Lucas Tresca, que la está rompiendo en redes ahora, que hace exacerba personajes, por ejemplo, de la política y la está rompiendo. Lo habíamos apuntado y la verdad que era un éxito. Lamentablemente, bueno, no pudo venir, pero lo vamos a traer como invitado porque el pibe lo están invitando de todos lados ahora. Y lo mismo te va a pasar a vos, ¿sabés por qué? Porque pasaste por la tutela de La Noche Está Empañada. Richard trae suerte. Y ya estás angelado, papá. Espero volver. ¿Sabés qué te va a pasar ahora? Vas a empezar a volar, papá. Vas a empezar a volar. Ahí está. Luque. Aparte, ¿Pero es Luke o Luque? Luque. Luquen. Ah, Tengo Lu- una pregunta. Luque. ¿Se te ve? Cantás re bien, nos lo acabas de demostrar y Este bueno, es no tenés tuyo. que demostrar Permiso, nada. ¿este es tuyo? ¿No es tuyo? Este Es el de todos. También se te ve muy bien hablando, tenés soltura, se ve que estás cómodo. ¿Te gusta también esta faceta un poco por ahí de streamer, de comunicador? Sí, me re gusta. Aparte la gente conecta también del otro lado, de otra forma ya con el artista también conoce un poco más de mí, por ahí algunos me siguen en las redes, me ven cantando nada más, pero... ¿Y a dónde te pueden ubicar en las redes? Luquen-JC en Instagram, en TikTok. Bien. Y bueno, en Spotify, en YouTube está toda la música ahí. Escúchame, Aparte, y te iba a venís- decir que me siento cómodo acá porque hay un par de amigos míos, ahí está Sí. la José que la conozco, está el Danilo acá. O sea que a Danilo lo conocías. Sí, estuvimos hablando ahí, cruzando un par de mensajes. Espectacular. Y ahora conociste a Agustín Almirón también. Un gusto. A la gallega. Está bien. Ya te voy a buscar a hacer notas. Futura, acá. col- fut- futura columnista y conductora de algún programa, vaya a saber dónde. Escuchá, Hermano. y por otro lado, trajiste un equipo como para Sí, sentirte sí. cómodo, impresionante. Mirá que está Filo y Estilo ahí, que es el barbero, mirá el corte que me... ¡Vamos! Que Escuchame, siempre- mirá, Estilo y estilo, me encantó. está muy bueno el nombre. elegancia sin excusa. Elegancia sin excusa. Escuchá, y por otro lado, veo que hay otros amigos ahí. No sé si son... Está el chino. Bueno, pero lo bueno es sentirse contenido y rodeado de gente querida que te puede llegar también a hacer crecer como persona, ¿no? Sí, olvídate, nada, gracias a Dios van apareciendo las personas adecuadas en el momento adecuado y que me ayudan a crecer también, como decir, como persona, como Y artista. en algún momento, como aquellos artistas que pasan por momentos de tormentas, de pesadillas, ¿tuviste los momentos de bajón en tu carrera que, no sé, por decir, tocaste las drogas, el alcohol o algo de eso? No. No, y la verdad que no, y tampoco, pues, si me decís, si algún momento tuvo un momento como de frustración o de querer tirar toda la mierda, no, tampoco. ¿Nunca bajaste los brazos? Nunca ¿Y cómo estuvo haces en los para planes. potenciarse en eso positivo y tener el combustible necesario como para hacer caso omiso a todos aquellos que te quieren bajar de tu objetivo principal? No, la frustración no existe, como que vamos para adelante, ¿entendés? No, estamos vivos, no. Tenemos salud, tenemos todo. Claro, claro. No, mis padres están Cuando en dije voy a ser yo es donde garpé, ¿no? Porque muchas veces uno trata de ser otra persona y es donde cuesta más. Pero cuando uno es auténtico, garpa. Lo dejo elegante. Totalmente. Caso cerrado. Escúcheme, Daro, querido, aquellas personas que quieren verlo, su página de Instagram, @Dario Showman. @Dario Showman. y ahí me aquellos que lo pueden quieren encontrar. contratar, ¿dónde lo pueden hacer? Dario Showman. Ahí Todo está. arroba Dario Todo Showman. Dario Showman, toda cuenta ¿Y registrada. qué tipo de cosas hace aparte de la animación? ¿Lo pueden contratar, por ejemplo, para una novela o para Sí, que haga de totalmente. ladrón, por ejemplo? Olvídate, totalmente. De Principito también, ¿Ah, sí? todo. Tiene más pinta de Principito. De que Principito. ladrón. Estuvo animando el Parque de la Costa Ah, también. sí, bueno, y cuéntelo. El señor es mi representante, te digo. que sepa que yo. Te está manejando la carrera. Me estudió. ¿Qué te parece Luque JC como cantante? Me encanta. Tiene toda la onda, toda la imagen, me encanta todo La el grupo que lo juventud, acompaña. además. Porque sí, toda la gente que lo va a acompañar también, de alguna manera, cuando siga subiendo, todos suben, ¿eh? Y nuestro amigo Ariel. Bien. Nuestro amigo Ariel que lo trajo. Total. Me invitó, que me dijo que era una figura y la verdad que este pibe tiene todo Sí, para muy triunfar. bueno, muy bueno. Y esa raíz correntina que no tiene. lo fallaste, Ariel, no le fallaste. Que haga, un zapucay, ¿la sabés? Obvio. A ver, dale. ¿Te imaginas? La señora de rojo, ¿quién es? Yo quiero la señora de rojo. ¿Quién es usted, la madre? La señora de rojo, ¿quién es? ¿Quién es? Amiga, ahí está. Muy bien, ¿Es está su haciendo el novia? aguante ahí. Muy bien, la compañera de... Ah, bueno, no importa. No preguntemos, menos pregunta a Dios y perdona. Escúchame, ¿se anima más allá de haber traído a nuestro amigo Tommy el DJ?
después hacer un tema donde no se sienta, digamos, habituado en las últimas épocas, por ejemplo, un tema de folclore o algo de eso acá, no. Ya es mucho pedir. Sacarlo de la rutina. Sí. No. DJ. No me lo sé, no. No, vamos a hacer un tema con el DJ, con Tommy DJ primero. Tommy se quedó con una cara de Sí. decir amigo. Bueno, vamos con Tommy DJ. ¿Vos trajiste la guitarra? No, dejé la limusina. No, digo porque está chamullando como loco. Está guitarreando. Escucha. La dejé en el porche. Bueno, tenemos otro tema entonces para escuchar, chicos. Sí. Vamos, ¿con qué tema vamos? Vamos con Te pintaron pajarito, ahí un cover Vamos, que dale. también le va. Este lo conocen seguramente, Sí. así que espero que... ¿De quién es el tema? ¿De quién es el tema? Ese tema originalmente es de... ¿No es de Max? Sí, de por ahí, es un tema viejo, sí, un reggaetoncito. Bueno, vamos con Esta ese es la versión entonces. 2026, así, escuchá. Con las manitos arriba acá en el estudio, en casa también. Y el que no hace palmas es un amargo, las palmas arriba. ¡Ey! Dice, ¿y qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Cómo? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Ay, no me importa saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Dice, te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Tus promesas se quedaron en el aire y estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Y te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Tus promesas se quedaron en el aire. ¡Ey! Y meneando hasta abajo ahora. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro y lo mereces. En la relación nos toca sufrir a veces, así como he sufrido por ti una y tantas veces. Como dice, te lo mereces. Una más. Ey, ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? Y que se escuche, ¿acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Ey, ay, no me importa saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Las manitos bien arriba haciendo palmas, las palmas, dale. Para toda la gente del norte, Salta, Jujuy, ahí un saludo muy grande. Lleno Producciones, Salito Palaria ahí, vamos arriba. Luquen, del pueblo chico para el mundo. En la noche están pañales, vamos arriba, bien ahí. Dale. Espectacular. Te digo que ya quiero escuchar otro tema más, pero pará, quiero saber un poquito más de tu vida y que nos cuentes, más allá de todo, cómo te volcaste a esto de la música. ¿Cuándo fueron tus primeros pasos y cuál fue tu primer instrumento? Mis primeros pasos en la música fue como a los 12 años. Tuve mi primer bandita ahí en el barrio, se llamaba... Se llamaba Grupo Pasión, imagínate. Grupo Pasión. Grupo Pasión. Era una bandita que habíamos armado con mi viejo y unos amigos ahí del barrio. Después como que fuimos cambiando los músicos. En ese tiempo hacíamos mucha música, mucha cumbia más retro, digamos. Después como que yo quería hacer más mi estilo. Armé una banda que se llamaba Luciano y su banda Nova. Que nada, con pibitos del barrio también. Fue más o menos por ahí donde fui arrancando. El primer instrumento que toqué fue el bajo. Bien. Una vez teníamos un bajo ahí, mi viejo laburaba una banda de horas y no estaba, él era músico, ¿viste? Un día me dice, mirá, esto es do y este es sol. Se fue al trabajo, cuando vino ya le había sacado el tema bien. completo y ahí arranqué, siempre ha sido oído. Bueno, espectacular. Y nada, después me desempeñé mucho más en las teclas. O sea que vos, claro, aprendiste a hablar, aprendiendo también con la música, escuchando música, ya tenías las de oído. melodías, todo. De oído, sí. Y después, una pregunta que te hago, me imagino que también es como saber gestionar la música en cierta parte, para que te salga bien, para poder triunfar, para llevarlo adelante. Me imagino que también tener una banda con tu padre, después crear tu banda tan chico, te ayuda en eso, ¿no? Sí, fue como una escuela, digamos. Yo hice música 10 años, digamos, en mi provincia, en mi pueblo. Hasta que, bueno, como te digo, a los 21 dije, nada, quiero encarar una carrera profesional, porque yo hacía música, pero no tenía mis canciones en Spotify, no tenía un canal de YouTube, no sabía cómo llegar. Digo, tengo que conseguir gente que me ayude a Ahora tenés a gente que aprender, te hace generar contenido. Claro, y ahí me vine acá para Buenos Aires. Acá es como todo más rápido, todas las chapas, tenés que aprender rápido, pero... Bueno, bien. Pero nada, está la oportunidad. A ver, Alexi, ¿qué La quiere ciudad de la preguntar? furia. Alexi, ¿qué quiere preguntar? Bien. No,
gustaría estar en Pasión de Sábado ahí cantando? ¿Ya estuviste o no? ¿Ya estuviste? No. Todavía no. Atención, Pablo Ahí el señor Serantoni. me puede dar una mano con los... Bien. Sí, bueno, ahí hablar con Ariel a ver si le puede... Vos también lo conocés. Claro, Obvio. que vaya Pasión y vamos todos a bancarlo. Totalmente. Yo voy como. Ya está. Yo lo que te quiero preguntar y Como lo más serio animador, de vamos. todo. Como animador. Yo le pongo como animador. Sí, totalmente. Vamos. Entramos todos. Y con los anteojos, volá. Yo lo que le quiero preguntar, ¿usted tiene los pies... En caravana, como elegante. ¿Usted tiene los pies bien sentados sobre la tierra? ¿No se va a escapar ese cerebro y se nos va a agrandar en algún momento y no nos va a dar bola? No vaya a ser cosa que suceda eso. No, espero volver, que me sigan invitando ustedes también. Así ¿Vas a bueno, venir cuando sea más grosso? Venimos. ¿Sí? Venimos. Bien. Bien ahí. Por ahí vi que se asomó mi amigo Vico, que Voy vino a a ven- saludarlo, voy a que venir el con otro día estos no lo lentes. pude saludar con su hijo, su amigo, su novio. ¡Ah, DJ! Con DJ y todo. Y bueno, ya no tenemos más lugar acá adentro, pero tenemos a DJ Tommy ahí, que por ahí le puede prestar un poquito la consola, ¿o no? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede con esa consola? ¿Se anima? ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el DJ? Tripa. ¿De dónde viene Tripa? Vamos, ¿Tripa o fripa? ¿Fripa o tripa? Tripa. Bueno, prepárate que ahora te vamos a hacer tocar, pero previamente le quiero preguntar al señor Daro, ¿cómo agarró el estilo este de la dicotomía entre ponerse, por ejemplo, las uñas azules y campera rosa? Por lo menos tiene que estar en composé. No, Bueno, pero a mí me gusta mucho así todos los colores, así que sí, siempre el multicolor. Siempre llamando la multicolor. atención. No sé si, no, pero no es que lo hago por llamar la atención, es que me siento estilo. identificado. Sí, totalmente, sí. ¿Cantó alguna vez usted? Canto de cara dura, sí, me gusta. ¿Hizo comedia musical? no? Hice comedia musical, Ah, sí. ¿Y qué Sí, recuerda sí. de cuando hacía comedia musical, cuando empezó por ahí con teatro para chicos? Hice infantiles, después hice drama musical, después más comedia. Siempre me dediqué más a la comedia. Con Ernesto Medela, que hemos hecho muchas obras de comedia. Alexis, ¿usted le quiere preguntar algo a su amigo? No, él estuvo animando, ya lo dije recientemente, Pegue. En el Parque de la Costa también, que bueno, estuvo animando ahí muy bien con el señor Rodolfo Lindo. Paz, Sí, señor. productor de Telefe. Bueno, Daro, ¿qué viene próximamente? ¿Tiene preparado algo, algún show? o algo? Estamos a full con los eventos, también estamos en un streaming, también disfrutando, con Leo Rossi ahí en la conducción, a full. Bueno, pero no mencione el streaming si es que quiere empezar No, a pero hacer un somos programa todos acá. colegas, somos todos compañeros. Mire que nosotros somos celosos. Quiero decirle que recién estuvimos hablando con el Bocha? director, con Bocha, y se viene un gran programa que vamos a estar con el señor Agustín también. ¿Sí? Ahí vamos a estar. ¿Estuvieron en serio hablando? Sí. ¿Con Bocha? ¿O este dice todo que sí? Todo que sí. Por eso, chicos, pero algo súper importante. Que, mira, en lo que rescaté cuando tuve que conducir hace poco en la Fundación Banco Nación, un speaker lo que decía, ¿no? No tengan miedo de pedir laburo. Está bueno. No, escuchen, a ver, no hay que tener vergüenza Hay de que pedir ser cara laburo. dura e ir para adelante. Claro. Hay que decir todo que sí, como O sea, decía. a ver, si te apasiona lo que vos haces, pero che, yo quiero estar. Obvio. Y Por uno va más de que te digan, aprendiendo, che, qué loco, lindo. estás haciendo el ridículo. ¿Qué estás haciendo ahí al aire? No, a mí me lo dicen. ¿no? El ridículo es el Y que lo y dice. además, Sí, a mí claro, me lo el que dicen dice como eso que- es porque quiere Sí, estar acá. a todos nos lo dicen. Total. Compañeros de laburo me lo han dicho también. Pero a ver, viste que uno dice, no voy a pedir. porque Igual no. sabe lo que me importa, No, tres huevos. hay que hacer. Yo tengo una. No tengo vergüenza nada, me chupa todo un huevo. Claro. ¿Qué me chupen un huevo Yo y la tengo- mitad de la... Yo siempre digo una Que la frase. sigan chupando. Escuchame una cosa, tenemos al artista preparado ya ahí con la consola a punto de lanzar otro tema. Sí, le ¿Qué dejamos. tema viene? A ver, ¿tiene micrófono usted, señor? No, le sacaron el micrófono. Qué locura, ¿no? Nos quedamos Qué sin locura fue. micrófono, pero... Qué locura Sí, fue. Qué locura, ¿tenemos preparado ese Este tema? es un cover también que lo conocen, así que es el Bueno, escuchen, ¿le puedo pedir porfa ahí a los chicos? ¿Se podrá cerrar la puerta o bajar un poquito la música del boliche? ¿Saben por qué? Porque el boliche se viene con todo. La gente está haciendo cola afuera, están moviendo las puertas para entrar. Quieren estar en el boliche porque saben que está Luke en JC y está la banda que lo persigue, nosotros. Y además está Vico, mi amigo. Mi amigo Vico, anda pensando también para traer a algún futbolista amigo tuyo, vos que sos representante de jugadores. Internacional, Vico. En Brasil está también. Sí, conoces a todo el mundo. Por supuesto, ¿Sí? conozco a todo el mundo. Escuchá, bueno, vamos con ese tema entonces, Luquen.
Dale, Tommy, arriba. Y vamos con las palmas, dale, dale. Para Salta y Jujuy, un saludo muy grande ahí. Pronto nos vemos, mi gente. Dale. Ey, el que no hace palmas es un amargo. Las palmas arriba, arriba, arriba. Este temita lo conocen. Vamos a cantarlo todo porque dice así, escuchá. Ey, ¿cómo? Qué locura fue enamorarme de ti. Que se escuche. Vamos arriba, dale. No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más. Ey, ay, 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 ay. Como dice, a ver. Ya estoy sufriendo como un niño. Ey, y dime dónde está el cariño que te supe dar. Si en tu vida vi un juguete más, me traicionaste a sangre fría. Y eso es así. No hay nada que hablar entre nosotros dos. Ya todo terminó, amor, te digo adiós. Camino diferente debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Ey, que seas, que se escucha acá en el estudio como dice. Qué locura fue enamorarme de ti. Arriba. Eso, una más. No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Siguen las palmitas arriba, 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 dale. ¡Cumbia! Vamos arriba. Filo y estilo, papá. Elegancia sin excusa. Chino Producciones, el área ahí. Gracias por la onda. Vamos arriba nomás. Y se va, y se va. Y se fue, y se fue. Y ahora lo que quiero, que pase el DJ que trajo Vico, que quiero saber su nombre, que pase ahí con Tommy, para ver qué pueden hacer. A ver quién le enseña a quién. Quiero el desafío de DJ. Se anima con ¡Vamos, tripa! Guarda la cámara. ¿Los dos son DJ? Ah, bueno, bueno. Ah, es productor, dijo. Productor y DJ. Vos también, sumate. Ahí tenemos 4 DJ. ¿Cuántos DJ? Como 4 DJ. Ahí le está explicando. Yo le voy escribiendo, chicos. Le va explicando cómo Pero, funciona. claro, lo que pasa es que está tocando Buena como la consola consola de otro. Escúchame, ¿cómo se llama usted? Tricpa. El brasileño. Sí, el señor también brasileño. No. Escuche. Tudo bem. Buena consola. Sí, ¿no? ¿Usted qué consola tiene? Ah, yo sé hablar algo portugués. Yo sé hablar. Parecida. Bueno, escuchá, no tenemos micrófono. Bueno, entonces vamos a tocar directamente algo, ¿te parece? ¿Te animás? Ah, bueno, buscá tranquilo. Buscar, claro. Buscá tranquilo Hay que alguna base o recuperar. algo. Lo que pasa es que está tocando la consola de otra persona, entonces imagínate que es como ir al baño ajeno. Claro. Esto es escuchá. Pará. Esto es como cuando vos tenés que salir al toro o como cuando yo ayer me llama el polaco y al último momento tuve que venir a hacerle el aguante porque Daniela se había descompuesto. Bueno, acá estamos, firme, hay que salir al toro. Hay que decirle a todos que sí, ir para adelante, ¿no? Quiero preguntarte algo más a vos. Polaco, después te vamos a hacer una entrevista cuando tenías tu empresa de representante en modelos. Sí. Un aplauso para el Polaco. Yo le puedo hacer una entrevista al polaco. Ahí está el polaco. El dueño de IN. Muy bien. Escuchá, bueno, quiero que me cuentes cuáles son tus desafíos, cuál es el objetivo al que querés llegar. Claro, Mirá, sueño. sí, A ver, chicos, vamos. Un montón. Una meta muy grande que tenemos es, por ejemplo, qué sé yo, lo que sueño desde chico, un estadio con gente cantando mis canciones, por ejemplo. Ese es el Sí. sueño de todo artista. Yo me ¿Vos imagino visualizás que todo eso? Sí, lo pienso todos los días. Sí. Cuando me levanto, cuando me voy a acostar y trabajamos para eso ¿Y también. en qué para estadio te para que gustaría pase. tocar? No lo quiere decir porque le da miedito, decilo. No, Dale, Luque. no, en el de River no. ¿En la bombonera? De la bombonera. ¿Usted quiere saber algo del cantante Alexis? No, que nada, lo veo muy bien. Muy bien. Mucha seguridad. No, bien ahí, enseguida. amigo. Súper, ¿Pero quiere súper. preguntarle algo? No, No, no quiere. me parece que lo veo súper bien, es una Lo opinión. ve firme, lo ve Sí, firme. sí, obvio, claro. ¿Cuántos que sí. puntos lo ve y cuánto le falta para llegar a ser ídolo a nivel nacional? No le falta mucho. ¿Vos decís que está Seguir ahí? nomás. Sí.
Bueno, Para bien, mí ya, bien. ya es exitoso, ya estás Sí, cantando. usted, ya- Daro, ¿qué piensa? Bien. Que ya está triunfando. Sí, ¿no? sí. Porque uno dice, tengo que subirme a Movistar Arena. No, hermano, estás acá, estás Estás en la noche, está en pañales, papá. Claro. Es una banda. Totalmente. José, estás sacando buenas fotos, videos, todo, te vi que... La José es una amiga. Checho, acá todos tienen productores. ¿Viste? A todos, escúchame, a todos hay que dejarlo participar porque forman parte de la familia de La Noche Está en Pañales de Dorro Jesse Trip y todos, de a poquito poniendo su grano de arena, hacen el conglomerado de este programa, ¿no? Bravo. Muy bien. Conseguímelo del faraón, Arriba el papá. periodista del pueblo. El Richard del pueblo. Escuchá, bueno, ¿te estás sintiendo cómodo? La Noche Está en Pañales. Sí, recontra. ¿Qué Te iba a contar significa? que, Sí. te iba a contar que con José siempre La colaboramos. previa. Hay un video que hicimos en la cancha de la Ferrere, que bueno, también ahí José lo ¿Lo hizo hiciste con posible. José? Sí. Muy bien, muy Así bien. que es Muchísimas uno de los gracias por videos todo, José. Es uno de los videos que más repercusión tuvo, que también colaboramos con ella y con otro amigo, con Dodo, que le mandamos Y un está saludo laburando también. para conseguirnos la gorra de canje también, para regalarle a todos Una los máquina. invitados. Para regalarle a todos los invitados como hacíamos todos los años. Bueno, escúchame, entonces venimos... ¿Cómo venimos con los DJ que son 3 ahí? Están descargando. Se la compliqué, me parece, ¿no? Sí. Ah, bueno, tranquilo. Está No, vamos para Brasil. ¿Usted le quiere preguntar algo al señor Daro? Yo, Wow. a Daro, bueno. Bueno, ¿qué vos quieras? Tengo para Daro, tengo una igual guardada. Pero te quiero preguntar a vos, ¿colaboración soñada? O tampoco tenés por qué irte a, no sé, Rosalía. Algo que esté acá como un poco al alcance de tu mano ahora. Damas gratis. Igual al Sí, alcance de no, tu mano está imagínate. todo, pero ¿quién? Mira, hoy en día estoy escuchando mucho Cumbia Rocha todos los días. Ok. Siempre escucho Sé Cumbia que Rocha. entró es lo todo que- por la vista. Sí, todos los días escuchamos Cumbia Rocha. así Ese- que- ¿Cumbia Rocha es un grupo? Cumbia Sí. Rocha es un claro ejemplo de crecimiento en YouTube. Siempre todos los días hacía video, hasta que un día la pegó con un video y se hizo viral y yo lo vi en las redes sociales, cómo creció ese pibe realmente. Claro, con la constancia. El Igüen se llama. Lo Igüen. tenés que traer un día acá, Cumbia Rocha, muy bueno es. ¿Sí? ¿Es bueno? Es ¿Vos muy bueno. ¿Me lo podés gestionar? Vamos a gestionarlo. Pará, ¿y Luque, vos ya lo conocés a Cumbia Rocha? Todavía nunca Si lo no lo crucé, sabemos, lo sigo en lo las vamos a redes. buscar, papá. También. Al Igüen. Richard, él no conoce a Cumbia Rocha y su sueño es tener una Si lo colaboración podemos con hacer él. realidad, ¿dónde? Para mí tiene ¿Dónde que si no conocerse podemos? acá. Le escribimos al Igüen. En la previa Al Igüen lo Esto llamamos. recién empieza, papá. primer reencuentro. ¿Vos tenés contacto con él? Pero tiene un número, yo me animo. Vos sos yo le cara escribo, dura, yo vos le sos escribo. tenés alma de productor. Yo le vos. escribo, sí, Es sí. alma de producto, es verdad. Mirá. Escuchame, lo vamos a traer y lo vamos a Obvio, hacer por hacer una supuesto. colaboración en vivo con Luke en ¿Por qué no? JC. ¿Por qué no? ¿Te parece? Por Lo supuesto. hiciste posible. Bueno, Ya te cumplí el primer sueño. Siguiente. bueno, y al señor Daro, ¿qué le preguntarían los dos, Alexis? Sí, también va por sueños, no sé por qué, pero antes lo pensé. ¿Cuál sería tu sueño o una aspiración, algo que dirías, me gustaría figurar en una producción de esta persona o algo así que te gustaría mucho realmente hacer desde que sos chico? Capaz que para los demás es una boludez, pero a vos, ¿qué te gustaría? No, yo estoy muy feliz con lo que vengo haciendo. Capaz me gustaría viajar mucho más al exterior también, haciendo lo que hago. Vuelvo a decir, yo siempre digo, donde Dios quiere, ahí estoy conduciendo y animando. Soy muy agradecido a los lugares que voy y con la gente que laburo. Pero bueno, la verdad que, por ejemplo, me ha tocado laburar con Adrián Suárez, con Cris Morena, con mucha gente muy conocida, pero también con gente que es muy grosa. Como yo siempre digo, mi maestro de teatro fue una persona que no la conoció nadie a nivel televisivo. Se llama Pablo, no, se llama Pablo Matiol, pero vivía a la vuelta de mi casa y me enseñó un montón. Entonces esa persona también te deja marcar y me encanta en algún momento volver a laburar con él también. Pero sí me gustaría capaz, sí, o capaz más viajar al exterior, Europa, por ahí. Pero si se tiene que dar, ¿no? Por eso, gracias a Dios, uno viene laburando mucho y como digo, vengo rompiendo las pelotas educadamente. Yo siempre digo eso, ¿viste? Pero siempre hay que estar- Yo acá veo que tienen productores, todo. Sí, todo. Yo me autoproduzco, Sí, ¿viste? pero Me encanta. escuchame, no, pero mira, te luqueas muy bien. producto, Pero te luqueas muy bien, tenés pero buena no, onda. pero sí, pero no, hablando en serio, yo te digo de chiquito que lo vengo haciendo y me parece que con cada momento, con cada escenario está bueno. Lucan te quiere preguntar algo, me parece. Sí. ¿Dónde compraste la campera rosa? No. ¿Tiene la campera? Vos. ¿Por qué no me compré? No. Digo, ¿qué le preguntarías vos ahí? A Daro. No entendí. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué ibas a decir?
No, acá estaba mirando por los DJs y ya Ah, estaba. Nada que ver, nada que ver. ¿Está preocupado porque le están tocando la consola? ¿Es suya? No. Tommy, ¿la prestamos? Estaba queriendo dar una mano. Sí, para darle participación al muchacho que vino a saludar. Tommy, ¿cómo es? Hay que darle participación a ¿Cómo todos. es tu nombre de DJ? Porque en Tommy general DJ. siempre al final de las canciones al productor, Pero al el DJ micrófono. se le menciona. Y bueno, que se acerque un Venga, poco. vení. Vengo para acá. ¿Es el famoso Tommy DJ, el que escucho siempre? Es... Buenas, ¿cómo va? Buenas. Hacele upa. Vení, los dos ahí. Venís más acá, venís acá. Dale. Bueno, Tommy, contanos. Buenas, ¿cómo va? Te ¿Todo quiere bien? preguntar algo a Alex. Porque somos un equipo, pa. Preguntame lo que quieras. Estamos hablando con el señor Tommy DJ, el que escucho. ¿Estás escuchando Tommy DJ? El mismo. Muy bien, mirá qué placer. En persona. Vamos, Tommy. Un gusto conocerte, papá. El mío. Todo, viste, siempre, viste, cuando uno escucha las canciones, viste, que dice, estás escuchando Tommy DJ. Bueno, y acá lo tenemos, claro. Y además hiciste colaboración con varios artistas, ¿no? Sí, hice varias. Es el tipo remix famoso oficial o DJ. cosas así, ¿viste? ¿Con quién te tocó laburar, por ejemplo? Hice un tema propio con Perro Primo. sí. Con Perro. Hice remix oficial con Lucra, con Red La Planta. Con varios bien. artistas. Muy bien. Y ahora, Con Lucas hace poco. y vos que tenés ya ¿Hace experiencia. cuánto con Gianluca? Hace 2 meses, 3 meses. Escúchame, y vos que ya Fue con tenés. la Reini, perdón. Yo estoy en esa. Ah. Yo estoy en esa, perdón. ¿Vos querés saber si Si Gianluca están está con la juntos reina? ya, sí, no me creo la desmentida. No sé tanto la vida privada de ellos. Pero no apareció Muy la bien. Reini en la grabación. No. Sí, la vio, se está riendo. Me parece. ¿La se está viste? riendo. No sé nada de la Sí, vida. sí. Muy bien. ¿La viste? Sí, escúchame, y con todos los artistas que laburaste y la experiencia que tenés, ¿qué condiciones le ves a Luker? Lo veo con mucho éxito. o Tiene sea, mucha polenta. Lo veo con mucho potencial, ¿Sí? sinceramente. Sí. ¿En qué te das cuenta vos, por ejemplo, cuando empezaste a trabajar con un ¿Y artista? cómo se siente cuando canta en el estudio y demás, viste? Sí. ¿Cómo se sienten en el escenario, cantando así en el streaming y demás? Es cara dura, Sí. guacho. ¿Qué se siente, Tommy, Lo que veo los, con mucha que, actitud. los, que los artistas te elijan a vos? ¿Qué te causa? Y mucho orgullo, la verdad. O sea, que le guste la música que hago, las producciones que hago, eso la verdad que me siento... ¿Desde qué edad empezaste? Desde los 14. Ah, Justo estábamos hablando con los chicos hoy que le mostré una foto de que tenía 15 años tocando en Isidro Casanova. Escuchame, en Isidro Casanova empezaste. De Jessy toqué una vez. Ah, o Jesse sea, James. empecé a tocar ahí. En la O matinal. sea, que tiene una historia parecida. Los dos, vos a los 14, los 12 Sí. se entienden bien, se hicieron amigos, crearon un... Sí. ¿Quién los presentó? ¿Cómo empezaron a laburar? ¿Cómo fue? Por Pacho. A Sí, ver, por un contalo. Por un productor nuestro, amigos nuestros. Acércate. Luker. Bueno, ¿Cómo la historia se fue... conocieron? ¿Cómo nació el amor? El romance empezó por una historia que vos tiraste que decía... Sí, yo estaba buscando artistas Sí, para estoy grabar buscando y demás. artistas para producir, de cumbia o lo que sea, que canten. Bueno, esa historia me la reenvía a mí un amigo Pachu, así que le mandamos un saludo a Pachu ahí, que hizo la conexión. Saludos, Pachu. Muy bien. Me reenvió la historia y me dijo, mirá, el pibe produce repiola, estaba buscando artistas y sin miedo le mandé un mensaje, ¿qué onda amigo? Resto y armamos algo. Le mandé un mensaje, creo que un domingo, ya el martes por ahí nos juntamos y ya Sí, mal. a la semana ya salió y ahí ¿Cuándo hace que empezaron a están sacar. juntos? Y en diciembre, ¿no? ¿Pasó, no? ¿Cuándo empezó el noviazgo? ¿En Noviembre, diciembre? diciembre. Bien. En diciembre fue. ¿Cuándo se casan, chicos? Como el de Cami, el de Cami también empezó en Estoy diciembre. esperando. No, espero que tengan todos los éxitos, la están rompiendo los dos. Obvio, por supuesto, pero como digo, siempre cuando era más chico también siempre ponía en YouTube y bueno, te aparece... Tommy te DJ. aparece Eso. ¿Y cómo Tommy es, DJ. cómo es un proceso de composición entre un productor o... Sos productor, ¿no? Sí. Vendría a ser. creamos el beat. Y el cantante. Y yo siempre trato de hacer un beat o que busquen algo en YouTube o algo, un beat que les guste o unas notas, acordes que les gusten y trato de que ellos me manden a escribir algo, nos juntamos en el estudio y grabamos y escribimos juntos. El último tema salió al Al toque. micrófono. Sí, ¿no? sí. Contale esa, el último A tema. ver, contale. Contalo. Cuéntela. Subí este micrófono y yo te voy pasando este. La canción que cantamos primero, que se llamaba Una Aventura, es un cover, ¿no? Pero le hicimos la versión en cumbia y lo hicimos como en 2 horas, lo hicimos al toque. Fui con la idea, se la presenté, él dijo que el tema iba y empezamos a hacer el beat de cero. Tiramos los acordes y bueno, por allá yo también Hicimos el tema tipo de cero en el estudio, digamos. al toque. Salió Yo tiré ahí las teclas, el Sí, acordeoncito, están los un chicos, pianito Danilo. y después el resto fue todo mérito de Tommy. Él es el que le da el sabor, el que le da el swing. Qué bueno, chicos. Qué Es como bueno. que un complemento ahí. ¿Y eso suele pasar, que te complementás rápido o hay que trabajarlo? Y A no veces mucho. más, a veces menos. A veces no es tan así, digamos. Sí, no que pasa completás siempre. con la otra persona, pero bueno, cuando pasa salen buenas cosas, digamos. Sí. ¿Ya tuvieron algún roce en No, esta la pequeña verdad relación? No, siempre La piola, verdad siempre nunca. piola.
disfrutamos un montón. ¿Compartieron alguna chica o algo? No, yo estoy en pareja, así que. Ah, bueno, bien, tipo serio, tipo serio. ¿Ya está consagrado usted? Bueno, ¿ya están los chicos? Sí, ya estamos. ¿Están con el productor todo? El productor es productor, bueno, de ya. Productor musical, ¿es DJ también usted, señor? No, yo soy cantante. Ah, cantante. ¡Opa! A ver, vení, ¿y querés agarrar ahí el micrófono? Vení. Ahí está. Vamos a hacer Hola, algo amigo, ¿todo bien? para terminar el programa. ¿Cuánto Tranquilo. falta? Mira, se me ocurrió ahora. ¿Qué podemos hacer entre los cuatro juntos? ¿Qué podemos hacer? Cuarteto. ¿Qué podemos hacer entre los cuatro juntos? Los cuatro los mandamos a la limusina. Nosotros hacemos funk Mandela. Ah, o sea, son totalmente distintos estilos. Sí. La realidad no. Pero escuchame, pero- muy parecido. Pero ¿y por qué no se juntan en un punto en común y hacemos un tema para terminar el programa? ¿Dale? ¿Podemos hacer? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que es posible? Una jam session, ¿no? Sería en vivo un poco. ¿Qué dice? ¿Vos qué hace? Cumbia. Sí, es un poquito distinto, pero lo legítimo es acerca. Como funk es muy parecido con recate, reggaetón, perreo, es muy parecido. Bueno, ¿lo dejamos hacer un tema a ustedes dos? Iba a decir que nosotros tenemos un tema en funky que lo reversionamos en cumbia. Y lo que pasa es que por ahí él no lo sabe, no sabe la letra, nada. Van a hacer un tema los cuatro juntos. ¿Alguna vez vieron una producción con cuatro artistas juntos? Pero Solo acá en la noche está... ¿Se puede hacer ahora entonces No, una, es re difícil, una ¿no? mini impro? Uno baila, otro para sacarse. No, bueno, vamos a hacer el tema de ustedes. Presentalo vos porque yo ya no doy más de la voz. Mira, yo pienso, a ver, tiro esta a ver si Tripen. se puede hacer. Tripen. Hacen el tema y en algún momento, si vos consideras que te puedes apartar del micrófono y vos le querés entrar, como cuando estás saltando la comba, se mete. Claro. Bueno, vamos. Presentamos a Mais de tu mundo, DJ Trepen. Música, sonido. Él va a hacer una muy boa canción. Dale. Eh. Dale lo que vos quieras. Me siento en Jack's London, Floripa. Es un quilombo este programa, me encanta. Yo trabajo en Jack's London, Floripa. ¿En serio? Ah, ¿sí? Ah, bueno. Trovei com ela bem na madrugada, toda safada, brincou com o brinquedo. Não quis me dar, ficou só na dedada, sei lá porque ela tava com medo. Mas aí, quando eu cheguei na minha casa, tá ligado? Ai, que delícia, cheiro de xota ficou no meu dedo. Ai, que delícia, cheiro de xota ficou no meu dedo. Ai, que delícia, cheiro de xota ficou no meu dedo. Trovei com ela bem na madrugada, toda safada, brincou com o brinquedo. Não quis me dar, ficou só na dedada, sei lá porque ela tava com medo. Ai, que delícia, cheiro de xota, fica, xota, fica, xota, fica, xota, fica, xota, fica, xota, Ay, fica, xota, extraño fica, Brasil, xota, fica. extraño Brasil. Xota, fica, xota, fica, xota, fica, xota, fica, xota, fica, xota, fica no meu dedo. Xota, fica, xota, fica, xota, fica. Bien, muy bien. Capaz que sí. Tocamos día 26, tocamos en Manhattan, cerca de acá. Sí. Y si quisiera, tocamos ahí. Escuchame, de Ink no. Ya en Jack's London hay un esos son de Floripa. Yo siempre voy a Floripa. Me quedo 4 meses. ¿Y los viste a ellos? No los vi, pero en Jack's London has tocado. Vamos a sacar que toques en Jack London. Dale. Jack London. El señor de las relaciones públicas. Mejor boliche de la isla, Jack's London es. Seguro. Escúchame, está ¿Floripa cerca. Club? Ah, ese conocido. Escúchame, también. y de Inc no te contrataron todavía, le vamos a decir a Polaco que te contrate. Papá, contrátenos, porfa. Decirle Polaco, contratanos, papá. ¿Cómo que no? Escúchame, y al fútbol, bueno, de ya Argentina, ¿no? Este mundial que viene, ¿quién gana la copa? Argentina, vamos, Faltan 19 días para el mundial. Qué poquito falta. ¿Sabes lo que pasa? Pero vos lo viste el otro día a Neymar jugar
Contra San Lorenzo no puede caminar. Jugó, hizo un golazo, pero no. Está feo, las cosas No puede están feas. caminar. Muchas jodiñas. Escuchame, bueno, estamos preparados para ir despidiéndonos porque faltan 3 minutos nada más. No. Tenemos un tema más. Un tema más, ¿te parece? Hacemos un tema más con ellos y nos vemos abajo en la mesa que nos está preparando el Gracias. polaco seguramente. Chicos, los vamos a despedir a todos. Gracias por estar en la tribuna, la platea que siempre viene a bancarnos. ¡Vamos! Un saludo para Ichi. Te quiero mucho, Ichi. Un saludo para Vico. Un saludo para Lord. ¿Viste cómo me acordé? Un saludo para los chicos que no sé el nombre, para Ari. Un saludo, gracias por venir, Ari, por confiar. Gracias por todo. José, gracias por todo. Gracias Martín por los lentes de volá. Gracias al señor que está filmando. ¿Cómo era el nombre del barbero? El barbero. Filo y estilo. Filo y estilo, ¿dónde estás? ¿Cómo era el lema? ¿Filo y estilo qué más? Elegancia sin excusa. Pasá. Bien. Filo y estilo, elegancia. Pero mirá, Le va a cortar a los famosos. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? Para, a cámara, dale. Filo y estilo. Pero el micrófono, ahí. En mi Instagram personal es como briannaim.20 y Filo y estilo 12. ¿Dónde queda la barbería? La tengo en González Catán, tengo un estudio ahí en González Catán. Muy bien. ¿A dónde queda? ¿Dónde? González Catán, kilómetro 32, barrio Los Eibos. ¿Y el Instagram, TikTok? Filo y estilo.2. ¿TikTok también? No, TikTok no tengo. Bueno. Tenemos descuento todo acá, tenemos todo Hacete TikTok, Filo y estilo. Bueno, chicos, tenemos un último tema. Ahora pero ya. antes que nada, les quiero agradecer también a Tommy DJ, a Danilo que me hizo el aguante. ¡Vamos! A Agustín, al Mirón. También a los chicos que están en el control, a Gastón, al Bocha, al Pelado, que, bueno, el Gastón que se quedó durmiendo, el polaco que no sé, vino, me saludó y se fue. Gracias, Daro, querido, por venir. Un aplauso. A Juancito que andaba gritando ahí en el control. A Luchi, a Fede, a Fedo, a Micho, Tito, Gordo y Cabezón. A Tiquitiqui. Escúchame. A Tiquitiqui que se fue. A Cami Cancino que nos vino a hacer el aguante. Un saludo para la gallega. Gracias por venir, gallega. Con el permiso de la favela. ¿La pasaste bien? La pasé súper bien. Siempre me lo paso súper bien. Vos, Alexis, querido. Muchas gracias. Alexis Parey o Alexis Wall, como quieran llamarlo. Gracias. Usted es el Tinelli del stream. Sí, obvio. ¿Vos decís? ¿Quién? Es el Tinelli del stream. Mirá qué producción que tiene, mirá. Escuchame, lo único que estoy medio difónico, me mata. Escuchá, saludos, a vos te saludé. Sí, Al el Mago Mago, Hernán también lo Mago. saludé. Gracias, Mago. Y nos despedimos con el tema de Luquen. JC, hasta el próximo viernes. Dale. Me levanto, prendo uno, te preparo el desayuno, te despierto con un besito en la boca. Después vamos para el laburo en el 151 y al oído me decís que estás re loca. Dice, no, ella es fan de Titi. Burro con tabaco, siempre miti. Sábado a la noche, vinito con Priti. Creo que me gusta, como dice, no. Estamos locos los dos, pero locos de amor. ¡Ey! ¿No banco? Tiene pinta para salir número 1 en los rankings de todos los top. Y queremos quedar bien con él, con los chicos, la producción. Sí. Así que empezamos de vuelta con Luquen JC y nos despedimos hasta el próximo viernes. Ahora sí, dice así, escuchá. Perdón, uno, te preparo el desayuno, te despierto con un besito en la boca. Después vamos para el laburo en el 151 y al oído me decís que estás re loca. Dice, no, ella es fan del Piti. Porro con tabaco, siempre miti. Sábado a la noche, vinito con Priti. Creo que me gusta. Vamos arriba, dice, no, estamos locos los dos, pero locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial, no. Y estamos locos los dos, pero locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. Y las manitos bien arriba haciendo palmas todos, dale. Para Salta y Jujuy, un saludo muy grande ahí. Dímelo, Ari. Chino Producciones, pa. Dice, no. Para Dos Reyes ahí.
miti. Sábado a la noche vinito con Pretty. Creo que me gusta una más. ¿Cómo dice? A ver. No, estamos locos los dos. Pero locos de amor. No es como las demás. Tiene esa vibra especial. Fuerte los aplausos.